Vamos agradeciendo ya a las firmas comerciales y a los amigos profesionales que hacen posible nuestro trabajo cada fin de semana para que podamos estar con la transmisión de los partidos fin de semana tras fin de semana. Hoy sábado nos toca estar aquí en la cancha del Guaraní Trapiche, como decíamos, para el partido entre Guaraní Trapiche y el Club 8 de diciembre. Gracias, Jorge. Muy buenas tardes, audiencia de Radio La Puga, a los amigos de Facebook. Un saludo especial a los grandes amigos que auspician nuestra transmisión del día de la fecha aquí de cancha del Guaraní Trapiche. Ya tenemos la configuración del 8 de diciembre y el Guaraní Trapiche. Ya vamos a la información, Jorge, la presentación, la configuración de los equipos esta tarde aquí en cancha de Guaraní. Información presentada por Bodega Mitaimbutu de don Marciano Espínola. El 8 de diciembre bajará inicialmente con la 12, Ever Fretes, número 4 para Rodrigo Cubilla, 3 Bernardo Benítez, número 2 Librado Fleitas, 5 para Bernardino Martínez, media cancha 6 con Víctor Ojeda, 20 José López, 11 Daniel Ortiz, 18 Elías Saldívar, 10 Tobío Velar y 11 Gustavo Fernández. La configuración del equipo del 8 de diciembre sin modificación en relación al último partido jugado el sábado pasado. Hay una novedad que en el banco de suplentes está figurando Matías Martínez, que puede ingresar en cualquier momento. Fue transferido, volvió nuevamente al 8 de diciembre después de jugar en el Deportivo Santaní, y vamos a ver seguramente en el segundo tiempo, en un momento dado, el técnico profesor Ariel Benítez estará probando. Sabemos de su capacidad, pero muy poca práctica tuvo todavía con la gente del 8 de diciembre. Aficionados en el sector de graderías, casi la mitad de las graderías que tiene el conjunto de Guaraní están llenas. No va a haber mucha gente esta tarde del sábado hoy aquí, y porque otro juego se está realizando en la cancha de San Agustín. Seguramente la zona de Mutuí, una cantidad impresionante, la que no tiene medio de llegar, Jorge, es probable que no vengan y se vayan a pie a ver el partido de San Agustín. Ahí en la curva de esa zona es probable que simpaticen con el 8 de diciembre, pero por falta de cómo llegar, se hayan ido a la cancha de San Agustín. Así es, ya mientras tanto vemos el ingreso del conjunto del 8 de diciembre. Agradecemos a Bodega Mitaimbutu, que te espera sobre la calle San Agustín en Cruzenbutu. Bodega Mitaimbutu, a del señor Marciano Espínola. Sí, señor, ya está el equipo del 8 de diciembre en la cancha con su tradicional atuendo color albiceleste. Ya está, señores y señores, el conjunto titular del 8 de diciembre en la cancha. Los integrantes del banco de suplentes también se van acercando lentamente, van a estar preparándose para salir en la foto. Y los integrantes del Guaraní también. Guaraní Trapiche ingresa en este momento en el cramillado del campo de juego. Como siempre, Guaraní con su casaca, conocido el conjunto aborigen de la ciudad capital, es similar a la casaca que usa también el Guaraní Trapiche aquí en la Liga Santa Roseña de fútbol. Y Guaraní de la capital, el único equipo que dio la cara por el país esta semana en el campeonato de la Copa Sudamericana, Luis. Sí. El resto realmente no le fue bien en cuanto a la competencia internacional del resto de los equipos paraguayos. Así fue. Bueno, aquí, señores y señores, los árbitros ya están preparados para ingresar, están controlando la planilla correspondiente para que después ingrese al campo de juego para poder dirigir este partido. Cielo parcialmente nublado tenemos aquí en zona de Santa Rosa del Mutu. Se está abriendo el tiempo y seguramente ya estamos en el otoño, va a ser bastante inestable. Seguramente algún día no vamos a tener fútbol como tuvimos la semana pasada, lluvia permanente, y si es así, resta la presencia de los aficionados en la cancha. Seguimos agradeciendo a las firmas comerciales que nos apoyan el día de hoy. Agradecemos al ingeniero Cristian Ferreira, que apoya y alenta el conjunto del 8 de diciembre, Gomería Tapití, sobre la calle San Agustín. Como siempre, atención a las 24 horas, Gomería Tapití. Agradecemos también a la gente de Tega Oil, que te espera en Santa Rosa, sobre la calle Francisco Páez, a 100 metros de la ruta principal, para cargar combustible de la mejor calidad. El galpón de las comidas para compartir con la familia y amigos. Como siempre, el galpón de las comidas en Santa Rosa Centro. Configuración del equipo titular de Guaraní, ya tenemos 1 César Robledo, 2 Mario Martínez, aquí 5 para Daniel Navarro, número 4 Ezequiel Marín, 15 para Jorge Monzón, 17 Francisco Ruiz Díaz, 6 Denis Cubilla, número 8 para Arnaldo Monzón, 10 para Pascual Sosa, 18 para Emmanuel Álvarez y número 9 para Miguel González. Banco de suplentes de Guaraní figuran Julián Benítez, Fabio Lomaquis, Juan Jiménez, Ángel Ramírez, Arnaldo Caballero y Miguel Medina.
Melo, mientras que el 8 de diciembre lo tiene el banco suplente a Sebastián Cáceres, Francisco Cubilla, Óscar Sánchez, José Rodríguez, José Duarte, Mario Jiménez, Matías Martínez, Anthony Rodríguez. Profesor Ariel Benítez es el técnico de la representación del 8 de diciembre de Cruz Embutú. Otro de los que ingresa la parte del banco suplente del conjunto del 8 de diciembre, como decíamos hace rato también, es Anthony Rodríguez. Hoy forma parte del equipo, está en la expectativa, por supuesto, esperando la oportunidad si se le da para este partido. Estaba jugando en la juvenil en la fecha anterior. Así es, y hoy en día le toca estar en primera división esperando la oportunidad. Así es, ya los dos equipos en la cancha guardando solamente la presencia de los árbitros en el día de hoy aquí en cancha de Guaraní Fútbol Club del barrio Trapiche. Campeonato de la Liga Santarroceña de Fútbol, otro juego se realiza en la cancha del San Agustín en la tarde de hoy, Jorge. Bueno, reiteramos nuestros saludos para los grandes amigos que están ya siguiendo la transmisión. Ya en instantes arranca todo esto. Agradecemos la estación de servicio Energy en Butú para cargar combustible de la mejor calidad. Combustible de calidad con el precio justo. Estación de servicio Energy en Cruz Embutú, atención a las 24 horas. Tornería en Butú, rectificación en general, soldadura eléctrica. Te espera en Cruz Embutú, como siempre, atendido por profesionales en el ramo. Sí, señoras y señores, estamos aguardando la presencia de los árbitros. Decíamos Campeonato de Liga Santarroceña. Otro partido, ¿te acordás que los partidos que se van a jugar mañana, Jorge? Mañana, ya voy a confirmar por acá, Luis, ya para... Lo que yo puedo confirmar es que Nacional y Interguazú va a estar recibiendo la visita el 30 de agosto. Y hacia San José Obrero también habrá un cotejo por la Liga Santarroceña de Fútbol. Cuando árbitros van ingresando al campo de juego para que después se realice la convocatoria de los jugadores, el sorteo vaya correspondiente, algunas indicaciones y posteriormente va a arrancar este compromiso. Saludo muy especial a los amigos oyentes que nos ven y nos escuchan a través del Facebook. Muy bien. Para completar la fecha, hoy acá tenemos el partido entre Guaraní y el 8 de diciembre. El día de mañana, el Club 13 de Mayo recibe la visita del Club Nacional de Invernada, donde vamos a estar con la transmisión de este partido. 13 de Mayo, Nacional de Invernada. Mañana también el Club Deportivo Unión recibe la visita del Club San José Obrero. Otro de los partidos para el día de mañana, Nueva Estrella recibe la visita del Club Guaraní Tercera Línea. Como decías también recién, Luis, Nacional de Yantriguazú recibe la visita del Club 30 de agosto. Y otro de los partidos para el día de hoy, San Agustín con el 24 de junio. Así es, ya se procede al saludo de los jugadores de 8 de diciembre y la representación de Guaraní. No hay novedades en la estructura principal de 8 de diciembre en relación al último partido, y lo que estábamos diciendo es que la incorporación de Matías Martínez puede ser la novedad para el segundo tiempo del partido, Jorge. Para completar, los que quedan libres para esta fecha, en el grupo A queda libre el Club 6 de enero, en el grupo B queda libre el Club Sport Colonial y en el grupo C queda libre el Club 4 de agosto. Señoras y señores, ya aquí los capitanes convocados tanto del 8 de diciembre como de la representación de Guaraní, y posteriormente va a arrancar este compromiso en cancha de Guaraní. Tenemos sol suave, pero sí bastante húmedo, sentimos, se siente la humedad después de unos días de lluvia. Apareció el astro rey con toda su intensidad en la mañana de hoy y ahora se fue apagando, pero sí queda el calor. Agradecemos al concejal municipal de Santa Rosa del Embutú, el señor Joaquín Silva, que apoya el deporte. Derlis Melli Benítez apoya siempre nuestro trabajo. Derlis Melli Benítez, de que desea éxitos al conjunto del 8 de diciembre. Supermercado San Lorenzo del señor Benito Garay, la más completa de la zona, precios bajos siempre. Promociones, por supuesto, ofertas estos días en Supermercado San Lorenzo. El presidente de la Liga Santarroceña de Fútbol, el profesor Robert Benítez, desea éxitos a los equipos en competencia. Señoras y señores, ya procedió el sorteo de valla correspondiente. Corresponde Arco Norte inicialmente a la representación del 8 de diciembre, Arco Sur consecuentemente a la representación local, el conjunto de Guaraní Trapiche. La indicación del árbitro con los lineman, estos señores, va a comenzar, sonó el silbato, comenzó el partido aquí en cancha de Guaraní, Jorge. El árbitro principal Gustavo Cáceres, el asistente 1 Héctor Chaparro y el asistente 2 Torales.
Aquí va sacando pelota el jugador de Guaraní, puntea pelota, hay falta, dice el árbitro, comete falta al número 9 de Guaraní, precisamente el jugador Miguel González. Primer tiro libre corresponde ya en terreno del 8 de diciembre a la representación local. Agroveterinaria Arca de Noé de la señora Fátima Vera, ofreciendo productos veterinarios en general sobre la calle San Agustín, en Cruz en Butú, Agroveterinaria del Arca de Noé. Tiro libre, señor, 2 hombres en la barrera humana del 8 de diciembre, ahí está la indicación del arquero Ever Fretes, el número 9, a ver, Miguel González se prepara para este tiro libre, se prepara con la zurda, ahí expectante por el área, se mueve la gente, señores, puede ir buscando la cabeza de alguien, ahí aparece justamente lo que está en el banco de suplentes, rebotó pelota y ahora sí, otra vez se juega hacia el terreno del 8 de diciembre, pelota que cae por el medio, trata de dominar a la gente de Guaraní, cuidado que aparece, quita el defensa, el jugador del 8 de diciembre, y va a ser lateral en avance para la representación local. El profesor Gilberto Iriarte apoya y lenta al conjunto de Guaraní Trapiche. Doctor Osmar Hidalgo apoya al Deporte Santaroceño. Rey Benítez Construcciones, trabajos garantizado como siempre, trabajo garantizado y responsable. Celular número 0982-867-278. Ezequiel mandó un centro, pero fue muy débil y ya domina Ever Frete, va sacando fuertemente, ahí en defensa, va quitando el Real Defensor de Guaraní, insiste el jugador, la pelota todavía no se fue por línea costado, domina el jugador, atención, recibe la pelota, el número 11 quiere irse, ya era Daniel Ortiz, juega por el medio para su compañero, bajando bien, devuelve la pelota, no está nadie por ese sector, el defensor quita tranquilamente, va a insistir nuevamente, dominando el jugador número 7, atención, ¿quién se trata? Se va rápidamente buscando, señores, levantar al centro, amaga la pelota por bajo para Ortiz, puede levantar, atención, va a tirar al arco, el arquero, señor, en segunda, rebote, domina, primera llegada con un zapatazo espectacular de Ortiz, del jugador del 8 de diciembre. El arquero titular de Guaraní Trapiche es el de San Agustín, el hermano de Pedro Robledo. Exactamente, ahí está, me parecía, porque poco Robledo tenemos por acá, solamente en San Agustín. Aquí hombre caído, enteramente la sección interrumpida, 8 de diciembre llegó, señores, con intenciones de llegar al primer gol, estuvo cerca el 8 de diciembre. Salón de eventos Salsa para cumpleaños, bodas, baby shower y otros acontecimientos. Para contactos pueden llamar al 0981-761-456. El señor Richard Ojeda apoya al conjunto del 8 de diciembre. Aquí va sacando el conjunto local, está por el medio luchando, insiste, el jugador triunfa, trepa a su compañero, aparece el jugador del 8 de diciembre, sin embargo se va el número 10, peligro, el gol se va cerrando, señor, a ver, sale el arquero, señor, lindo el pase, linda llegada de la gente de Guaraní Trapiche en esta última jugada, Jorge. El señor Juan Marcos Peralta apoya al club Guaraní. El señor Fabio Lomaquis también apoyando y alentando como siempre al conjunto de Guaraní Trapiche. Sacando el arquero Ever Fretes, lateralizando la pelota, buscando a su compañero, alarga la pelota, rebotó, insiste, vuelve a recibir el jugador del 8 de diciembre, tocando por la punta derecha, va saliendo, pero el número 15 rápidamente, Jorge Monzón, quita pelota fuerte por un costado, va a corresponder lateral a la repetición del 8 de diciembre. El señor Lino Bernal, médico naturalista, te espera en Butú, apoyando nuestro trabajo. Comité de San Marcos de San Agustín, acopiador de leche y granos, con permanente capacitación a los socios del Ministerio de Agricultura y de otras cooperativas. Asociadas a San Marcos, porque en el campo está el desarrollo. Pelota fuerte, trababa por ahí el defensor, se va al córner, tiro libre de esquina, corresponde al 8 de diciembre, se va José López para efectivizar el primer córner del partido que corresponde al 8 de diciembre, sector derecho, va a levantar con la pierna derecha seguramente el jugador número 20, José López, primer córner del partido y corresponde al 8 de diciembre, enseguida marcamos el tiempo de juego, ha comenzado hace minutos nada más, corresponde entonces, se adelanta por ahí a ver el número 6, es un hombre corpulento del 8 de diciembre que va a buscar el centro, que va a venir por el sector derecho por parte de López, autorizar al centro, va peinando, no alcanza a nadie, ya va a salir el jugador de Guaraní. Clínica Dental de Dani, el doctor Daniel Mendoza presenta el tiempo de juego, los primeros 4 minutos de esta primera etapa. Domina todo, amagando, lo traba, pierde la pelota, se va recuperando rápidamente el número 10, insistiendo, ya tanto el jugador de Guaraní aparece en defensa, tranquilamente, limpiamente va sacando, ahí está precisamente Martínez, eleva pelota, pero ya transpuso límite de costado, va a ser lateral, en avanza la representación de Guaraní. Panadería Pan de Panes en Santa Rosa Centro te espera sobre la avenida principal ofreciendo productos panificados de primera calidad, de galleta especial, coquito, rosquita, pan para hamburguesas, sangue y lomito, deliciosos postres en Santa Rosa Centro y también en su sucursal incluso en Butú, Panadería Pan de Panes. Clínica Dental Dani, el doctor Daniel Mendoza, prótesis, extracciones, endodoncia, cirugía, implante, te espera en Butú.
Para agendar turno pueden llamar al 0971-223-939. Va saliendo desde el fondo la gente de Guaraní dominando su tablero central, levanta pelota buscando su número 11, aparece otra vez ya quitando con golpe de cabeza a Bernardino Martínez para el 8 de diciembre, vuelve a recuperar el conjunto Guaraní, insistiendo la gente del 8 de diciembre, se traba ahí con los jugadores tanto del 8 como del Guaraní, pierde pelota, la pelota que nadie domina en estos primeros instantes, nadie puede aquietar el esférico y sigue el marcador en blanco 0-0 aquí en cancha de Guaraní. AEB Construcciones, el arquitecto Antonio Benítez, construcciones en general, diseños, planos, proyectos, cálculos, presupuesto, dirección de obras, diseños en 3D. Celular número 0983-897-231. Taller mecánico Fafa de Beto Zorrilla, reparación de autos de cualquier marca y modelo en Santa Rosa Centro te espera. Taller mecánico Fafa. Fernández para sacar este saque manual para el 8 de diciembre, lanza pelota, va por ahí el jugador del 8 de diciembre, hay falta por parte del jugador del Guaraní, dice falta contra el jugador del 8 de diciembre, tiro libre. Precisamente en el medio campo, sí señor, ahí está caído el jugador, va a ser atendido, va a pedir que el señor que haga ingrese para auxiliar. ¿De quién se trata, Jorge? Tobio Velar está ahí sentido, pero ya se va a ir incorporando para que pueda proseguir el juego. Ahí estaba protestando también por ahí el capitán del Guaraní Trapiche, Francisco Ruiz Díaz. Tiro libre, Fernández se prepara para este tiro libre, lejos todavía va a cargar seguramente por cabecera de la de Grande. Aquí el partido sigue, el marcador en blanco 0-0, campeonato de la Liga Santa Roseña de fútbol, hoy sábado, aquí en este escenario, un partido y el próximo, o sea, decía, de mañana, 24 horas, estamos en la cancha del 13 de mayo, se va al centro de Fernández, ahí para arriba, con golpe de cabeza van quitando, ya domina la gente de Guaraní, otra vez Martínez que va a recuperar el conjunto de Guaraní, atención, sin embargo, era el número 11, puede levantar, a ver, hace ahora de Ortiz, la pelota por el área, golpe de cabeza, creo que es del Navarro, insistiendo, el 8 de diciembre, ya pierde pelota, quiere irse adelante, atención, mano a mano con el número 3, Juan Benítez, hizo muy fuerte el pase, buscando al número 9, Miguel González, ahí se juega ya las manos del arquero del 8 de diciembre. Y estaba volviendo de la posición adelantada el número 9 de Guaraní, cuando quiso jugar a la pelota que le pasó a su compañero, ya no tuvo tiempo. La pelota, la lucha por el medio, va bajando el jugador del 8 de diciembre, metió pierna levantada, falta, sí señor, pierna levantada el jugador del conjunto de Guaraní y corresponde tiro libre. Nuevamente se prepara el número 20, José López, para este tiro libre, a pesar que Martínez se va a encarar seguramente, o también no, Martínez se va a adelantar, Iglesias se queda en el fondo, precisamente con José López, y el tiro libre que va a corresponder, lentamente se va a ubicar la barrera correspondiente, Jorge. Casa de Bebidas Lance en Santa Rosa, para cualquier acontecimiento podés surtir tu cantina de Casa de Bebidas Lance del amigo Freddy Caballero en Santa Rosa Centro te espera. El tiro libre ya está preparado precisamente López para efectivizar un solo hombre en la barrera humana. A ver, López con ese tiro libre se va arriba, golpe de cabeza en defensa, va quitando, quiere triunfar ahí el jugador del conjunto Guaraní, pierde otra vez frente a la marcación del jugador de 8 de diciembre, insistiendo, está la pelota por el medio, en última instancia vuelve a triunfar el jugador de Librado Fleitas, pierde pelota fuerte, el pase por la otra cancha, mano a mano con el número 3, se apura por ahí para quitar Merardo Benítez, pelota que se va por un costado, va a ser lateral para la representación de Guaraní. Agroveterinaria Agrolis en Santa Rosa te espera ofreciendo productos veterinarios, vacunas, reconstituyentes, todo eso y mucho más en Agrolis Agroveterinaria. Se cumplió el saque manual, ya triunfa el jugador del conjunto de Guaraní, insistiendo, quita Ortiz, señores, juega más adelante. ¿Qué pasó? Cobró falta. No tenía que serle ventaja en estos casos, Jorge. Y tenía que ser, pero ya rápido cobra el árbitro, no se percató de que el jugador el 8 de diciembre recibía la pelota solito, pero bueno, ya se cobró, ya está. Daniel Ortiz con la pelota, entrega para López, pero me cancha el número 20 que domina. Quiere jugar para quién, lateralizando rápidamente por su derecho, va dominando Iglesias. Este va a levantar cabecera de la grande, va la derrota arriba. No alcanza el jugador del 8, insiste López. Hay falta, dice el árbitro. El número 11 le dio también un zapatazo en mala forma. Era Daniel Ortiz. Pelota que se pierde por línea de fondo y corresponde salida de arco para el conjunto de Guaraní. Comercial San Juan, en el barrio Trapito te espera. Comercial San Juan, ofreciendo mercaderías en general con reporte a domicilio. Preventa en toda la zona, cuenta con sección de panadería, mini market para mayorista y minorista.
Agroveterinaria NDK, ofreciendo productos veterinarios y del agro. Asistencia técnica, como siempre, en Agroveterinaria NDK. El intendente municipal de Santa Rosa del Mutuyal, el ingeniero Derlis Pío Godoy, apoya el deporte santarroceño. Pelota por el medio, todavía no pudo dominar bien, pierde pelota, se va, pelota de dirección, Martínez que va recuperando y insistiendo, otra vez Toby que entra en acción, ahí está el número 10, quiere bajar la pelota, quiere jugar un poco más atrás, ahora lo hace, va dominando Fernández, entrega para Cubilla, Cubilla adelantando, pelota sin dirección, triunfa el defensor, domina bien Monzón, va jugando más adelante, ahí aparece el defensor del 8 de diciembre, creo que comete falta, no hay falta, dice el árbitro, y es lateral que corresponde al 8. Clínica Dental Robert de Robert Hugo Duarte, odontólogo cirujano, tratamiento de conductos, por supuesto, en Cruz en el barrio, en la esquina del barrio 25 de diciembre te espera. Celular número 0982 246 837. Está Gustavo Fernández nuevamente con el lateral, lanza pelota arriba para quien no alcanza a nadie. Otra vez el jugador de Guaraní quita pelota nuevamente por el costado. Otro lateral que corresponde al 8. Gomería RC del señor Patricio Rodríguez, atención las 24 horas en Cruz de Putuy, camino a Ñati, Uruguazú. Gomería RC del señor Patricio Rodríguez también cuenta con sección de lavadero para dejar como nuevo tu vehículo. Lavadero RC, aspirado completo para dejar como nuevo tu vehículo. Vino al centro de Saldívar, señores, estaba por ahí Ortiz, estaba también el jugador Toby, no pudo alcanzar, pelota de cabeza que se fue por línea final, sobre todo el travesaño, corresponde salida de mano, ahí va a colocar César Robledo, el arquero del Trapiche, del vértice derecho de su área chica, se va a encargar el número 2, Mario Martínez para sacar Jorge. El profesor Lorenzo López, concejal departamental, apoya el deporte santarroceño y desea éxitos a los equipos en competencia. Comercial Santa Rosa de Ñala Hija, ofreciendo mercaderías, artículos de ferretería, ropería, zapatos, así también varillas de hierro, todo eso y mucho más en Comercial Santa Rosa. Tiene pelota arriba, aquí en golpe de cabeza, se va dominando ahí el número 9, juega un poco más atrás, pero ya aparece el jugador del 8 de diciembre, insistiendo, luchando, el jugador de Guaraní, pelota más atrás, nuevamente para Arnaldo Monzón, a ver qué hace Monzón, prefiere jugar mucho más atrás, devuelve Navarro fuerte arriba por la otra cancha, buscando su número 9, bajó bien, ahí aparece un zapatazo, le daba, no pudo pasarlo, manía peligro, señores, insiste, puntea, pero se va a las manos el arquero del 8 de diciembre, Ever Frete, y va a dominar, sigue el marcador 0-0 en juveniles, Jorge. En juveniles triunfó el conjunto del 8 de diciembre, 4-0. 4-0, hasta 3 yo conté. Ahí está Ortiz, peinaba la pelota, ya domina otra vez el jugador de Guaraní, quiere sacar, ya va dominando, va amagando, señor, lo persigue el jugador López, devuelve la pelota por la media cancha dominando, ya el número 9, no hay falta, dice el árbitro, se cayó, recupera un punto. Está reclamando falta contra el jugador de Guaraní, que me parece fue falta contra el número 9, era Miguel González, el árbitro no cobró y corresponde lateral a 8 de diciembre. De todas formas, el árbitro estaba bastante cerca de la jugada. El jugador quedó reclamando, pero el árbitro le dijo que no, que se levante y que siga el juego. La profesora Lidia Navarro apoya la transmisión. El señor Alejo Prieto desde Invernadero también diciendo sí a nuestro trabajo, realizando por supuesto fabricación de mesa rústica, hamacas, sillas, sillones, anexo, bodega. Alex, en Invernadero te espera. Dominando el número 11, señores, va alcanzando el líder Ortiz que domina, quiere irse, señores, quiere jugar para quién, para nadie, ahí estaba cerca. También el defensor librado Fleitas, hubiese tocado con Fleitas, se apuró, aquí avanza Guaraní, devuelve Mar, el número 9 ya está desde el fondo, Martínez que va despejando bien la pelota, otra vez cae por el medio, va recuperando la gente del 8 de diciembre, ya está con la pelota el juego librado Fleitas, está Fleitas, juega más adelante, habilita, señores, cuidado que va dominando, estaba en posición prohibida, no, dice el árbitro, el partido se va al centro, no alcanza en defensa, primero vuelve a recuperar el jugador del 8 de diciembre, pelota que entrega para Gustavo Fernández por el sector derecho, amagando, poniendo la pelota contra el piso, va con la zurda, levanta por el área, primero está quitando en defensa a la gente de Guaraní, y otra vez pelota para Ortiz, bajando bien el número 11, levantando cabeza, puede levantar el centro, ahora sí, centro muy fuerte, centro pasado, a ver si alcanza nadie, señor, el número 4 que no puede dominar, Rodrigo Cubilla sobre la raya, puede levantar otro centro, lo hace ahora, viene pelota arriba, Ortiz débilmente cabeceó, y ya quitan en defensa a la gente de Guaraní. Bodega Mitaí Mutuyú presenta el tiempo de juego, 15 minutos del primer tiempo.
Clínica Dental Dani, el doctor Daniel Mendoza indica el marcador del partido. 0-0 el marcador, pelota habilitando a Ortiz, muy fuerte, estaba en posición prohibida. Sigue lindo la habilitación de Libro Fleitas, fue un poco fuerte y estaba en posición prohibida el jugador del 8 de diciembre. Una cantidad importante hoy sábado de tarde. La afición deportiva, principalmente la mayoría son provenientes del 8 de diciembre, Jorge. El concejal municipal de Santa Rosa del Embutí, el licenciado Héctor Bernal, apoya la transmisión. El licenciado Gustavo Martínez desde Invernada también diciendo así nuestro trabajo. El profesor Gustavo Martínez para mañana. Bueno, acá tenemos la lista. A ver si podemos verificar también el otro. Sí, para mañana todo. Bueno. Vamos agradeciendo por supuesto a Bodega Mitaí Butú, como siempre ofreciendo bebidas nacionales e importadas en Cruz en Butú, sobre la calle San Agustín. Como siempre también los domingos ofreciendo asado y sopa para compartir con la familia. Aquí, señores, sigue el marcador 0-0. Mañana los auspiciantes del conjunto del Nacional de Invernada, Jorge. Muy bien, reiteramos que a esta hora se está disputando también el partido en la comunidad de San Agustín, entre San Agustín y el 24 de junio. Pelota arriba, Jorge, que dice que hay falta contra el arquero, saltaba por ahí el jugador del 8 de diciembre buscando alcanzar por arriba, hay falta, dice el árbitro, corresponde salida de fondo, entonces a la argumentación local. Muy bien, el arquero que salía para despejar el balón, se fue a chocar contra el jugador del 8 de diciembre, en este caso con el Víctor Ojeda. El árbitro marcó la falta. Un partido sin muchas chances todavía, sin muchas ocasiones de goles en ambos equipos, sin muchas ideas muy claras hasta el momento en el transcurso de estos 16 minutos de esta primera etapa. Los arqueros sin mucho trabajo todavía, Luis. Así es. Seguimos entonces, cuidado, pelota fuerte, Jorge, rebota, pelota baja el jugador del 8 de diciembre, ahí está Cubilla levantando fuerte, no hay nadie por ese sector con golpe de cabeza, ya va quitando muy bien en defensa el jugador Candia, insistiendo con la pelota, la gente del 8 de diciembre, Ortiz, señor dominando por el sector zurdo, puede irse con el Federico, a ver, pide pelota, ahí el número 9 va dominando, devuelve muy fuerte, Ortiz no va a alcanzar, está acosado por el número 6, sin embargo viene pelota en defensa, despeja bien, baja bien su número 9, cuidado, corpulento, no, para mí que no hay falta, pero sí cayó el jugador número 18 de la argumentación, el 18, Emmanuel Álvarez. Un jugador interesante el número 18, está buscando incesantemente crear jugadas, pero tampoco tiene esa compañía al lado para que pueda generar las jugadas, pero sí. En este caso creo que el árbitro compró la falta y se gana un tiro libre para el conjunto de Guaraní Trapiche, el número 18. El tiro libre, señora, va a cumplir Mario Martínez, un solo hombre en la barrera, ahí hablan mucho, ahí protestan, se va al centro, señores, no, muy abierto, va sacando con golpe de cabeza el jugador del 8 de diciembre, cuidado que el número 7 Fernández va dominando bien, se escapa, ya ganó la pelota, entrega, pero de mala forma, ahí está luchando con el defensor, insiste, choca, triunfa otra vez, está Cubilla, entrega más adelante, no pudo pasar la pelota, no pudo alcanzar al 18, Elías Saldívar, esa pelota, se va la pelota fuerte, atención, el corpulento número 18, domina bien, ahí lo marca, insiste, se recuesta mucho, puede irse, ahí levanta, débil, cuidado señores, ¿quién sacó? El arquero que manoteó débilmente y va a sacar saliendo la gente del 8. Pollería Tía Rosa en Simón Bolívar para compartir ricos pollos a las piedras, así también bebidas bien heladas. Pollería Tía Rosa en Simón Bolívar te espera. Comercial Celaya en Santa Rosa cuenta con ferretería en general, así también ofrece palas, machetes, lima, carretillas, tambor de plástico y mucho más en Santa Rosa Centro te espera. Comercial Celaya. Avanza 8 de diciembre, Ortiz, toca bien para López está con la derecha, puede ir, pelota buscando a quien, Tobías, está cabecera del área, domina el número 10, prueba, quiere probar, probó, la pelota se fue, tocó creo que en última instancia el arquero Jorge. Vamos haciendo a hospedaje Suni en Cruz en Butú te espera, camino a Ñati, Uruguazú, hospedaje Suni para descansar con habitaciones simples y dobles, así también cuenta con bebidas en general y para compartir ahí
un rico almuerzo en el restaurante y comedor Suni, por supuesto, en Cruz en Butuí. Pelota que rebota por el jugador del 8 de diciembre, sin embargo tocó el último, el jugador de Guaraní, corresponde otra vez tiro libre de esquina y se va López para efectivizar. López, señores, con este tiro libre de esquina que corresponde al conjunto del 8 de diciembre. 0-0 todavía en primera división, en juveniles ganó limpiamente por 4 tantos contra 0. El córner que se va a ir, a ver, con pierna derecha, me parece López que se va a encargar. ¿Qué hace el árbitro? Se va para controlar, creo que con el choque le sangra la cabeza, posiblemente, hay sangre, Vamos agradeciendo a Casa de Bebidas Lance de Freddy Caballero, Taller Mecánico Fafa de Beto Zorrilla en Santa Rosa, AEB Construcciones, el arquitecto Antonio Eber Benítez. Para consultas pueden llamar al 0983-897-231. Clínica Dental el doctor Daniel Mendoza. Panadería Pan de Panes en Santa Rosa Centro y en Cruz en Butuí te espera. Sí, señor, a ver, no pasó nada. Ahora sí va a autorizar el árbitro del partido para que se ejecute ese tiro libre esquina. Suena el silbato, señores, del árbitro del partido. Levanta López arriba. El arquero que quita medias, recupera insistiendo el 8. ¡Cuidado! ¡Gol, gol, 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 gol! Del 8 de diciembre, qué zapatazo espectacular, señores, del jugador número 11 del 8 de diciembre, Daniel Ortiz, ahí dentro del área, cruzado por bajo, y de esta manera llega el primer gol del 8 de diciembre. 8 de diciembre, 1, Guaraní 0, el gol se produjo a los 21 minutos de la primera etapa. Qué disparo, le tomó bien, agarró bien la pelota. Así es, como decía Luis, se quedó parado ahí la defensa de Guaraní Trapiche. No estaban atentos ahí los defensores. Solito recibió después del rebote, varios rebotes dentro del área del Guaraní Trapiche, el jugador número 11, Ortiz, para rematar. Nada pudo hacer el arquero. De esta manera llega la apertura del partido, pasa a ganar el conjunto albiverde. Sí, señor, ha llegado la emoción del gol en ese escenario deportivo y precisamente la vibración de la mayoría de la afición deportiva presente en este escenario deportivo. La levantada fuerte, falta, a ver, tarjeta, a ver, señores, una pierna fuerte, hay tarjeta amarilla. ¿A quién lo muestra la tarjeta amarilla? Al número 6, parece, Jorge, muy fuerte, una planchada, caído el jugador, ahí está Librado Fleitas, que cayó fuera del campo de juego, se ganó la tarjeta amarilla, mirando así de a primera mano, fue muy fuerte, pero al árbitro le dio solamente tarjeta amarilla. Y bueno, una jugada bastante discutible, porque el jugador de Guaraní Trapiche, al intentar jugar la pelota, deja la pierna ahí. Por un lado, era inevitable el contacto. Como decía Luis, es bastante discutible. Si era roja, yo creo que tampoco íbamos a decir mucho, pero el árbitro le muestra la tarjeta amarilla. Librado Fleitas, que recibió la falta, ya se repuso. Reclamaron con todo ahí la gente del 8 de diciembre. El asistente también así es, el asistente también que le dice que está bien la tarjeta amarilla, y esto prosigue después de la amonestación para el jugador de Guaraní. Atención, después de breve interrupción corresponderá el tiro libre. Atención, Tobio Velar se prepara para este tiro libre, señores. Gana 1-0 el 8 de diciembre, se va al centro, arriba, golpe de cabeza Navarro, el defensor de Guaraní. Cuidado que aparece el Cubilla, que quiere dominar, perdió pelota, se le va al jugador de Guaraní por línea de costado. Va a corresponder saque manual nuevamente a la representación visitante el 8 de diciembre. BIC Obras y Reformas del señor Víctor Candia apoya al conjunto del Guaraní Trapiche y al Club Olimpia, como nos decía el amigo. 486-704-927 BIC Obras y Reformas. Este señor Candia es de acá cerquita, ahora tiene una empresa. Precisamente está apoyando a su Valleguá, como se dice. Me dijeron llamarlo, va al centro, el arquero solito, no estaba nadie. Estamos hablando de Candia, una persona joven, se fue por Asunción, ahora tiene una empresa, y lo vimos, nos encontramos ahí, se acercó, nos contó, y ofreció a cualquier el Guaraní y la selección santarroceña está a disposición de
Radio. Apareciendo el señor Juan Marcos Peralta, que apoya el conjunto de Guaraní Trapiche. Richard Ojeda apoya y lenta al equipo del 8 de diciembre. Salón de eventos Sarsa en Cruz en Botu. Consultas al 0981-761-456. A ver, lateral que va a corresponder al conjunto de Guaraní, lo hace ahora de mala forma Yaquita Fernández, otra vez por un costado, otro saque manual, se va el número 4 Ezequiel Marín, viste la casaca número 4, se va a encargar de sacar en territorio ya del conjunto del 8 de diciembre, levanta pelota, golpe de cabeza, jugando para su número 10, a ver si alcanza sobre la raya, insiste, puede levantar, levanta pelota por el área, baja el número 9, cuidado, insistiendo el conjunto de Guaraní, ahí estamos nuevamente centro, pasado, golpe de cabeza de Martínez, ahí Bernardo por el medio, López insiste, sin dirección, se va la pelota fuerte, ya sale afuera y corresponde salida de costado al 8 de diciembre. Información que estamos teniendo a esta hora desde la cancha de San Agustín. San Agustín está ganando 1-0 en categoría primera, le está ganando al 24 de junio. En categoría juvenil fue la victoria del conjunto de San Agustín 4-1. Puntaje perfecto para el equipo de San Agustín en categoría juvenil. Señoras y señores, aquí corresponde saca manual a la representación de Guaraní. Guaraní Trapiche corresponde salida de costado. Ahí ya se va su número 2, señores. Nuevamente Mario Martínez para efectivizar. Ahora tiro libre, va a colocar el lugar correspondiente en la barrera. Ya se va preparando Tobio Velar. Ahí va a lanzar Mario Martínez para el conjunto aurinegro de Guaraní. Autorizando ya el árbitro del partido. Este tiro libre se va recto hacia el arco. Sin problema, no había nadie, señores. Baja el arquero de la representación Ever Fretes y va a sacar la pelota para el 8 de diciembre. Bueno, el árbitro, el asistente ya tenía levantado el banderín, ya estaba todo anulado, entonces después de este tiro libre vamos agradeciendo al señor Rey Benítez Construcciones el trabajo garantizado y responsable. Contactos 0982-867-278. El doctor Osmar Hidalgo apoya al deporte. El profesor Gilberto Iriarte desea éxitos al conjunto de Guaraní Trapiche. Era una jugada, perdió la pelota, Tobías está en el piso, vuelve a recuperar la gente, tapa la pelota para Ortiz, Ortiz devuelve, atención, puede irse, está dominando bien el jugador del conjunto de Fleitas, levanta otra vez cortito, muy fuerte, ahora el pase me parece, alcanza otra vez Fleitas, puede con la zurda, levantar el centro pasado, Cubilla que puede bajar, quien está cerca, devuelve Cubilla por el área, golpe de cabeza en defensa de Guaraní, saca pelota arriba, señora, a bien que gana, está solo López, quita pelota para Fleitas, dominando otra vez el número 2 del 8 de diciembre que carga el centro pasado, quien baja en mala forma, hay mano pero el árbitro hay de ventaja, sale el número 10 de la representación Pascual Sosa, está Pascual, pierde pelota, recupera el número 17 Francisco Ruiz Díaz, el mutubense también que está jugando en la escuadra del 8 de diciembre, sale el 8 de diciembre, cuidado que va perdiendo pelota Martínez con golpe de cabeza, devuelve, ahí aparece otra vez señores, Jorge Monzón, quita pelota, reufa la pelota con la gente de Guaraní, insistiendo, a ver, por la media cancha, pierde el conjunto local por un tanto contra cero, el árbitro dice que hay falta y corresponde a Guaraní. Agroveterinaria El Arca de Noé de la señora Fátima Vera, ofreciendo productos veterinarios en general, incluso en Butú sobre la calle San Martín de Espera. El presidente de la Liga Santroseña de Fútbol, el profesor Robert Benítez, desea éxitos a los equipos en competencia. Supermercado San Lorenzo, el señor Benito Garay, incluso en Butú, como siempre, ofreciendo productos de primera calidad, de primera necesidad. Supermercado San Lorenzo. Malo fue el tiro libre, la representación de Guaraní, sacó bien ahí el defensa del conjunto del 8 de diciembre, López con golpe de cabeza buscando a Toby que domina, se ubica Ortiz, no pasó pelota de Toby, señores, ahora sí, creo que va a corresponder, pelota que fue por un costado, corresponde a la representación local de Guaraní, que está perdiendo por 1-0, está Mario Martínez nuevamente para sacar esa pelota para el conjunto local. Bodega Mitaí Butú presenta el tiempo de juego, 29 minutos de la primera etapa. Clínica Dental de Dani del doctor Daniel Mendoza indica el marcador del partido. Que gana 8 de diciembre un gol contra 0, el gol de Daniel Ortiz, y está ganando, ahí está Ruiz Díaz bajando, pelota para el número 6, atención bajando, Denis Cubilla, otra vez pierde pelota, insiste, ahí está Martínez, perdió la pelota, el jugador del 8 de diciembre, recupera en segunda instancia, insistiendo, Tobía, está señor amagando, el UDA1 se va, ¿quién se ubica?
le sirve el pase a Ortiz por el sector zurdo, va dominando, señores, Chazo de la raya y con la derecha, centro, pasado, ¿quién salta? Nadie, ahí por el medio, baja pelota, está López puede ser, insiste, no tuvo tiempo de darle un zapatazo, señores, y cuidado con el contragolpe, malo también, llegó bien, no pudo ganar bien, nadie pudo tocar la pelota en la delantera del 8 de diciembre. Le está costando a Mario Martínez en su puesto. Todos los ataques del 8 de diciembre viene por el sector izquierdo del ataque del 8. Al número 2 le está costando hasta el momento. Y ahí le vemos también, se tiró al piso el lateral izquierdo. Hombre caído, entonces, acciones interrumpidas. En este momento el árbitro se va y ahí piden que aprovechen para salir un poco un minutos para tomar un poco de agua y conversar un poco los jugadores. Se siente calor seguramente porque yo estoy transpirando acá, por eso quiero que me sirva un poco un rico tereré, Jorge, a estas horas de la tarde aquí en cancha del 8 de diciembre. 8 de diciembre, Daniel Ortiz fue, Daniel Ortiz fue el autor del tanto para el 8 de diciembre. En juvenil le ganó 8 de diciembre 4-0. Y me decía que lo de San Agustín también goleó. Así es, 4-1 en categoría juvenil. En primera va ganando. Va ganando 1-0 hasta donde sabemos, ¿verdad? Seguramente mientras tengamos excelente tiempo, vamos a tener más informaciones también desde la cancha del San Agustín. Mañana vamos a estar, Jorge, precisamente por pedido muy especial de los amigos que están en España. Vamos a estar transmitiendo por Facebook y por Radio Arapú el partido a estas horas acá cerquita nomás, la cancha del 13 de mayo. 13 de mayo, que con mucha ilusión se está presentando. Dicen que tuvo muchas adquisiciones. Vamos a ver mañana frente a un equipo alicaído que perdió sus 2 compromisos. El domingo pasado cayó grandemente el conjunto de Nacional de Invernada. Vamos a ver mañana al todo nada prácticamente, Jorge, el partido para Nacional de Invernada. Y sí, para los dos prácticamente, porque 13 de mayo en el primer partido empató, tiene 1 punto, en la segunda fecha quedó libre, con bastante tiempo para prepararse lo que va a ser el día de mañana, ¿verdad? Para recibir al Nacional de Invernada, como decíamos. Los dos están con la obligación de ganar, de sumar de a 3 y la previa suponemos o nos imaginamos que va a ser un partidazo. Sí, señor, yo digo que sí. Yo estuve recorriendo hoy en el barrio 13 de mayo, ahí con quienes estaba tomando tereré tranquilo toda la mañana, también buscando el auspicio para Radio Arapú, y con mucho gusto la gente se dio porque sabe nuestro trabajo y por eso me siento bastante orgulloso, porque está diciendo Luis, estábamos siguiendo por radio y la mayoría de nuestra familia a través de su celular y los que están en España, así que ven a través del Facebook. Es por eso que nos pidieron y vamos a hacer el esfuerzo de estar mañana. El amigo Derly Semelli Benítez, siempre apoyando nuestro trabajo y deseando éxitos al conjunto del 8 de diciembre. Hospedaje Suni en Butui para descansar, cuenta con habitaciones simple y doble. Así también en su visión de restaurante ofrece comidas sabrosas, así también bebidas en general. Incluso en Butui camino a Ñati, Iguazú, te espera Hospedaje Suni. Pelota que no alcanza López, pone el cuerpo, se cae el jugador, pero va triunfando el corpulento jugador de Guaraní, levanta bien, quiere habilitar el número 9, pues ya entendió la jugada, el arquero que sale, ahí estaba el número 9 a distancia, Miguel González, el arquero que domina, está en el piso y va a salir jugando para el 8 de diciembre. El técnico de Guaraní Trapiche vemos que es Esteban Barrios, el que fue jugador de 13 de mayo en tiempos anteriores. Sí, señor, pelota fuerte, golpe de cabeza al número 18, no pudo llegar ahí Elías Saldívar, no pudo llegar López, corresponde, salía de... es córner finalmente, Jorge. El tiro libre que corresponde a la orientación del 8 de diciembre, se va lentamente nuevamente López. El concejal municipal de Santa Rosa, el señor Joaquín Silva, apoya el deporte santaroseño para compartir ricas hamburguesas, pizzas caseras, lomitos preparados siempre por Lucho Martínez esta noche y todos los días, incluso en Butui, en Restaurante Salsa, con Lucho Martínez. Pedidos al 0981-761-456. Tiro libre de esquina, López preparado, señor, para levantar por el área, esperando a la gente el 8 de diciembre. Ahí retrocede la gente, el número 9, principalmente para cubrirlo, la presencia de Saldívar, principalmente que está también Ortiz. A ver, con el tiro libre de esquina, se va al centro, fuerte, arriba, pasado, nadie alcanza, despeja con golpe de cabeza y puede preparar el contragolpe, pero sale Cubilla, era González, despeja por el medio, Fernández, ahí está tocando pelota, cuidado, muy débil, ahí domina, se escapa nomás, le punteó López puede
puede levantar el centro, está dominando, quiere penetrar por el área, centro pasado, a ese sector no está nadie, se adelanta primero el defensor, domina, ahí recupera finalmente Víctor Ojeda, lateralizando pelota para Fernández, levantando para Cubilla, nuevamente está Cubilla como puede, a ver para quién, nadie se acerca para servirlo el pase, otra vez un poco más atrás para Fernández, ahí está el jugador del 8 de diciembre, se apura, ¿por qué se apuró? Muy fuerte, más atrás, de lejos para el arquero del conjunto del 8. Tornería, embutidura y rectificación en general, soldadura eléctrica, atendido siempre por profesionales. Estación de servicio Energy, embutidura, atención las 24 horas. Combustible de calidad con el precio justo. Estación de servicio Energy. Ahí se va, estaba cerca, el 18, salió el arquero Elías Saldívar, primero salió el arquero de la representación, César Robledo, domina fuerte el pase, ahí la lucha con el corpulento jugador, cuidado, aparece otra vez López, insiste, Merardo lateralizando, pelota rápidamente, atención, va bajando Fleitas, está Fleitas, quiere jugar para Ortiz, está Ortiz, se va escapando, señor Ortiz, atención de Martínez, se va Ortiz, se va, señores, ¿quién pide pelota? La pelota está para Saldívar, deja pelota ahí, la va a levantar, muy fuerte pelota, qué linda posición para poder levantar débilmente la pelota cuando entraba Saldívar por el otro sector, sin embargo, se le fue muy fuerte al jugador de la representación del 8 de diciembre. Y sigue teniendo problemas Mario Martínez, el lateral derecho, nuevamente por su zona, llegó el conjunto del 8 de diciembre, Ortiz ganó el área rival, remató bastante mal, yo creo que buscó el segundo palo del arquero y le salió mal el remate, está confiado después del primer gol. Ahí Ezequiel Marín va sacando fuerte, cuidado, va bajando el número 18, lo persigue, el 3 bastante grande, es el jugador del conjunto local, ahí retrocede con el esférico, devuelve, no está nadie, tranquilamente ya está saliendo el número 5 del 8 de diciembre, ahí va saliendo Martínez, para quien la pelota muy fuerte tampoco Fernández, y es lateral que corresponde a Guaraní. El Galpón de las Comidas para compartir con la familia y amigos ofrece lomitos, hamburguesas, pizzas, picadas, superpanchos, bebidas en general, atendido por Freddy Cuellar y familia en Santa Rosa. Agradecemos también a Tega Oil para cargar combustible de la mejor calidad sobre la avenida Francisco Páez a 100 metros de la avenida principal. Sobre la calle de Francisco Páez, mejor dicho, a 100 metros de la avenida principal te espera. Dominando el López, entrega para Toby habilita a Saldívar, sin embargo está Ortiz que alcanzar la pelota, puede levantar otro centro, a ver si esta vez le sale bien de pelota por el área, trata con golpe de taco a alcanzar Saldívar, no pudo, a ver quién alcanza, otra vez López que entra en acción, ya aparece Martínez, trabando pelota, se va por el costado, corresponde saque manual a la representación de Guaraní. Ahí está la lucha un poco desatentos, el jugador Ortiz también se fue muy bien por el sector zurdo y no tuvo tiempo en esta ocasión de un centro. Vamos a ver qué pasa en el transcurrir de los minutos en el conjunto del 8 de diciembre, que está ganando por 1-0, pero sí hay muchas situaciones desperdiciadas por los jugadores. Gomería Tapetí para la solución de sus problemas de neumáticos, ventas de cubiertas nuevas y usadas. Sobre la calle San Agustín te espera Gomería Tapetí. El ingeniero Cristian Ferreira apoya el conjunto del 8 de diciembre. Aquí un saludo especial para el ingeniero en electricidad que trabaja en Ciudad del Este y creo que ya está por acá también, siempre viene los fines de semana. El tiro libre de Ortiz para el 8 de diciembre, centro pasado, golpe de cabeza. ¡Gol! Del centro de Ortiz y entró limpiamente el jugador Merardo Benítez con golpe de cabeza en la barba de César Robledo y de cabeza pone en el fondo el gol número 2 el 8 de diciembre. Ahora, señoras y señores, aquí en cancha de Guaraní, 8 de diciembre 2, Guaraní 0 y el gol se produjo, Jorge. A los 38 minutos de la primera etapa. Aquí, señores, llegó bien y de cabeza manda en el fondo y eso golpea al conjunto local 2-0 a esta altura. Bueno, otra falencia más de la parte defensiva del conjunto local. Solito saltó, solito cabeceó, nada pudo hacer el arquero para impedir el segundo tanto del conjunto del 8 de diciembre. Merardo Benítez decreta el segundo tanto para el conjunto albiverde.
El señor, cuando sale Fernández nuevamente puntea para su compañero, está Cubilla avanzando por el sector derecho, habilitado para ahí Saldívar que puede dominar, baja la pelota, le quita, puntea el jugador aurinegro, otra vez es el fondo, recupera el jugador del conjunto, era Fernández, entrega más adelante, trata de dominar, el jugador número 18, Saldívar, perdió pelota, recupera, a ver para quién, pelota muy fuerte por el sector zurdo, domina, puede avanzar, pero aparece el número 6 marcando bien, se recuesta mucho, a ver qué hace. Va a triunfar el jugador del conjunto del 8 de diciembre, ya le quitó la pelota al jugador y lanza pelota por la otra cancha. Muy bien, saludos para los amigos que están a full con la transmisión de la 107.5. Agradecemos a Jorge Luis Burgos que está en España siguiendo la transmisión, a Jorge Doria también, nuestro gran amigo Jorge Doria que está siguiendo la transmisión. Así es, saludos para los grandes amigos, gracias por la preferencia. Aquí corresponde qué pasa, qué dice el árbitro del partido. Hombre caído en el campo de juego. 2-0 gana el conjunto del 8 de diciembre en primera división. Daniel Ortiz a los 21, Merardo Benítez a los 38 y con eso está ganando el conjunto de visita aquí en el barrio Trapiche. Julio Iglesias también está siguiendo la transmisión. Vamos agradeciendo a Bodega Mitaín Butuy ofreciendo bebidas nacionales e importadas, cerveza, gaseosa, vino, whisky, cigarrillos. Los domingos ofrece asado y sopa. Yaumina, tu casa de bebidas, ofreciendo también bebidas nacionales e importadas, como siempre, en su local, Bodega Yaumina, sobre la calle San Agustín. Va sacando, ya está Mario Martínez, con la derecha levanta arriba, quien alcanza en defensa Merardo, peina media, complementa el jugador librado, Fleitas, librado, entrega para Ortiz, Ortiz por el sector, tiene campo, tiene terreno, como siempre se va, quien lo marca, insistiendo, amagando, va a entregar un poco más atrás, devolviendo para el jugador Fleitas que busca la presencia del jugador. Atención, otra vez Toby entregando para Fernández, pero ahora para Ortiz para el jugador Fleitas sí que va a levantar, pelota por el área, no pudo pasar, ahí está atento Tobías, recuperando otra vez el 8 de diciembre, ya está el jugador López juega para Ortiz para el jugador, atención, puede cargar Fleitas se va nomás, entrega, puede ser, ahí está, pelota por bajo, peligro de gol, va cerrando, lo traba, ahí está ¿qué pasa? ¿Qué les pasó a Víctor Ojeda de ese lugar? Y recibe la risa, buscalo mitad finalmente porque desde muy lejos quiso probar, tenía que bajar e irse más. Y sí, quiso entrarle de 3 dedos, pero le agarró de lleno al balón, estaba frente al arco, pero el remate fue hacia el tiro de esquina, hacia el banderín de córner, se fue el remate de Víctor Ojeda, pero sí, intentó. Sí, señor, ahí está la pelota, Toby para el jugador López, se va el pequeño, ahí está dominando para Ortiz, siempre domina, pelota entregada a Saldívar, no pudo, en defensa despejan fuerte, a la pelota por la otra cancha, a ver qué hace Fleitas, la aparece, insistiendo, el número 10, atención, Pascual Sosa, entrega para su compañero, el número 9, mira, debe levantar la pelota por el área, golpe de cabeza, en defensa, va quitando al jugador del 8 de diciembre, otra vez para Martínez devuelve por el medio, aparece, a ver si no alcanza Ojeda, está el jugador, es bastante, me parece que está pesado Ojeda, ahí señores, bajando Ruiz Díaz Pachi, juega más atrás, para Mario, ese pelota devolviendo, aparece Ojeda, que domina, hay falta, dice que, pero no fue falta, es pesado Ojeda, me parece, Jorge. Así es, tiene una masa muscular bastante considerable, pero se nota que para jugar está bien, Luis, siempre marcando territorio, mejor dicho, ahí en su puesto. Le sigue costando al número 2. Reitero eso, a Martínez. Siempre por ese sector del ataque del 8 de diciembre y Guaraní Trapiche que no puede generar ninguna jugada de peligro. 2-3 toques no pueden dar y es un equipo muy largo, desde el medio campo para arriba. Están muy lejos los del medio campo de la parte delantera. Aquí señor avanzado nuevamente Fleitas, siempre el toque Fleita Ortiz por ese sector, todavía un poco más cerca de la cabecera del área grande y el jugador que está cerca también Elías Saldívar con la 18, ahora va a haber tiro libre señores, va a lanzar, se adelanta a los hombres buscando por arriba, se queda solamente en el fondo Fernández y el jugador librado Fleitas, el tiro libre que va a cargar Tobías Ovelar, solitario hombre en la barrera humana, la indicación por ahí de César Robledo, a ver pelota que va
va a ir seguramente cabecera del área grande, cabecera del área chica. Se moviliza la gente a ver si no entra en offside. El tiro libre con la derecha se va por el área, golpe de cabeza de Mario, pelota arriba, devuelve para el conjunto el 8 de diciembre, sí toca, posición prohibida, banderina arriba, corresponde saque de arco a la representación local. Únicamente presenta el tiempo de juego, 45 minutos y el tiempo cumplido del primer tiempo. Tiempo cumplido, avanza por el medio, domina, pone el cuerpo Ojeda, no puede irse, se cae, triunfa el jugador de Guaraní, tocan a ver si alcanza rápidamente por el otro sector, puede levantar el centro, prefiere jugar un poco más atrás, va entrando el jugador Ruiz Díaz, pelota que toca el jugador, no se fue todavía por línea de costado, era Fernández, finalmente es lateral, dice el árbitro del partido. Tiempo cumplido de este partido aquí en cancha de Guaraní. Pollería Tía Rosa en Simón Bolívar te espera como siempre. Pollería Tía Rosa, comercial Celaya en Santa Rosa Centro. Ofrece productos de ferretería en general, pala, machete, limas, carretillas, tambor de plástico, todo eso y mucho más. El comercial del Celaya. Aquí está Tobía, puede tener a Tobía, cruzó. ¿Qué pasó con Tobía? Tampoco fue al arco, ni tampoco fue el pase para Saldívar. Ya mucho dice de lo que fue el jugador de los años anteriores, Tobía, porque este tipo de jugadas siempre aprovechaba. Y sí, le cuesta todavía a Tobio Velar alcanzar el nivel que todos sabemos que tiene, ¿verdad? No sabemos si buscó al arco o buscó el pase, pero definió mal en la última jugada. Ahí está, jugador caído en el campo de juego, el número 5 de Guaraní Trapiche, que reclama un codazo, dice ahí, le reclama al árbitro. Es precisamente Daniel Navarro, el corpulento defensor que está caído. Tiempo cumplido, señoras y señores, seguramente 1 o 2 minutos más se va a jugar este primer tiempo y va a ganar el 8 de diciembre en ese primer tiempo por 2-0. Esto va a concluir enseguida en juveniles. Ya sabemos que también ganó el 8 de diciembre en San Agustín. Los juveniles de San Agustín triunfó frente al 24 de junio y en primera división estaba ganando San Agustín por 1-0. Antecedentes del 24 no tan buenas también, fue goleado, a ver si qué hace frente al último campeón, un partido bastante difícil también, y vamos a ver si cómo reacciona el equipo local después de su contundente victoria frente a Nacional de Invernada también. Aquí va a sacar el jugador de Guaraní, tiempo cumplido, minuto de adición que se juega, desde el fondo saca Fernández, entrega para Cubilla, Cubilla adelantando, pelota bajando, Saldívar puede irse, señores, se ubica Tobía, le sirve el pase, Tobía baja, va a tirar Tobía, gol, 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 gol del 8 de diciembre, Tobías Ovelar, ahora sigue la inteligencia del goleador y Tobías pone el tercero, 8 de diciembre 3, Guaraní Trapiche 0 y el gol de Tobías. A los 47 minutos del primer tiempo. Ahora sí, se nota ahí la capacidad, la inteligencia, jugó como tiene que ser, despacito, suave, mandó en el fondo. Así es, pero todo tiene que ver también el pase filtrado que le metió ahí Saldívar a Tobio Velar, realmente un lindo pase al vacío, le tiró ahí el jugador, Tobio Velar, que aguantó la embestida de su rival y definió despacito al palo izquierdo de Robledo. Llegó el tercer tanto del conjunto del 8 de diciembre. Parte final de este partido, señoras y señores, avanzando el conjunto local, despeja desde el fondo Merardo Benítez, que es el autor del segundo tanto también, el árbitro mira su cronómetro, esto está a punto de concluir los primeros 45 minutos, ya concluyó los 45 minutos, se juega minutos de adición, va sacando con gol, operó con el lateral, va Ruiz Díaz levanta arriba, no alcanza a nadie, ya está el jugador Ortiz, está para Tobía va a encarar, señores, Tobía está Fernández, le tenía que dar, no pudo, no le pasó la pelota, Tobía con la intención de pasarla a su compañero al número 18, Elías Saldívar, que está en inmejorable posición. Señoras y señores, todo está dicho, primer tiempo, está ganando el 8 de diciembre por 3-0. Muy bien, ya vamos a ir repasando la tabla de posiciones de este grupo, del grupo B, donde están Guaraní Trapiche,
grupo C, donde está Guaraní Trapiche y el club 8 de diciembre en el grupo C. Ya al instante vamos a ir repasando la tabla de posiciones. Sí, señor, baja bien el jugador, persigue Ortiz, más atrás para Mario, Mario levanta pelota, golpe de cabeza de Melardo, hay falta, dice, le empujaba Melardo, Benítez, dice el árbitro del partido, corresponde tiro libre desde el fondo, ahí va a corresponder tiro libre, esto está a punto de concluir, el número 9 se adueña de la pelota del jugador Miguel González, de la representación de Guaraní, el tiro libre, el último seguramente de este primer tiempo, el tiro libre que va a sacar, me parece con la zurda, va a dejar sin embargo para el jugador Navarro para que efectivice este tiro libre, se va buscando, le exige a los jugadores también de 8 de diciembre a que retrocedan. A ver, preparado con el tiro libre ahí se va para que el centro pasado peinaba y es córner, corresponde a Guaraní. Casa de Vidas Lance de Freddy Caballero en Santa Rosa te espera. Taller mecánico Fafa de Beto Zorrilla, reparación de autos de cualquier marca y modelo. Arquitecto Antonio Benítez, por supuesto, de AEB Construcciones. El celular número 0983-897-231. Ezequiel se va Marín para efectivizar para este tiro libre esquina, el córner corresponde a la representación local que pierde por 3-0. Última parte del primer tiempo. Ahí está Ezequiel Marín con la zurda, viene pelota arriba, golpe de cabeza pero de mala forma del jugador Navarro. Ahí está tratando de dominar nuevamente el corpulento jugador, despeja por el medio. Pelota casi, hubo el primer tanto, el arquero con una mano sacó pelota, increíblemente aquí se salvó el arco y el arquero fue el que alcanzó de suerte esa pelota. Impresionante lo que atajó Ever Fretes después del remate de Navarro, mientras el árbitro marcó el final del primer tiempo. Buena llegada ya a la parte final de esta primera etapa del conjunto de Guaraní Trapiche después del tiro libre de esquina, el de rebote y la jugada del número 18 de Guaraní metiendo nuevamente el balón al área, logró rematar a Navarro, estaba ahí bien posicionado el arquero del 8 de diciembre para acallar el grito de gol del equipo local. Así es, señoras y señores, concluido el primer tiempo, va cayendo la tarde aquí, sol parcialmente nublado tenemos y temperatura alta, señores, no hay viento en superficie, sentimos la humedad, el calor precisamente, seguramente más todavía los jugadores que están en la cancha, los aficionados al pequeño descanso también, hay alguna gente que toma tereré, otro gaseoso y un poquito me parece que otra cosa aquí en este escenario deportivo. Lo que nos falta siempre es el pororó en las canchas, en los partidos también, la chipa que está recorriendo helados, de todo, señores, tenemos en la cancha. Por eso cuando uno viene, observa lo que pasa en su alrededor, es importante, mucha chipa, por más que pasamos recién la Semana Santa, igual es rico. Usted lo invitaba, güey, me va allá en el sector de graderías, bajando la gente para poder adquirir una chipa de merienda. Señoras y señores, estamos transmitiendo para la 107.5 Arapuy FM por la página y también por Facebook. ¿Qué dicen los muchachos, la hinchada que están del 8 de diciembre ahí? ¿Calladito están? Ya quiere cobrar otra vez nuestro amigo Martínez. Ya le manda saludos. De la transmisión. Mandó a Rorupi, ¿de quién es? Isidoro Martínez. Le manda saludos a su jefe, ya quiere cobrar nuevamente. A su abuelo le dejó de todo. Sí. Sí, señor, mandó a Rorupi de Isidoro Martínez y ahora le está reclamando entonces a abuelo. Estaba viendo abuelo el partido también, ahí en casa con Kekey Martínez, en fin, algunos amigos más ahí por Mutuí, por la página de Radio Arapuy, por Facebook, y la mayoría de los alrededores escuchan la 107.5. Y a los amigos que están un poco más allá, ya sabemos, están viendo, escuchando por Facebook, excelentemente está saliendo la transmisión y la innovación que la gente que ven los partidos van a ver que en el Zócalo nuestros auspiciantes están los tanteadores ahí en pantalla permanentemente después de cada gol. Coordina todo Jorge Martínez. No hay Jorge que poder mencionar ahí la gente que está en comunicación. Vamos con Jorge Martínez ahí. ¿Quién está escuchando, viendo? Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos aquí, vamos a observar el zócalo de mensajes, a ver quiénes nos están observando, quiénes nos están escribiendo. Richard Sánchez, me seguro que estará por Brasil. Señor profesor Edgar Maíz, saludo grande señor Edgar. Cecilia Romero Ramírez, estará haciendo su casa, señora. Miguel María Vallejo, saludo a la Miguel María que está en España. A Gabriel Martínez,
Excelente, Gabriel. Cari Alonso. A ver, Julián Iglesias, alias Bushi. Esteban López, C.D.C. López. Y nadie de ahí. Luis Burgos. A ver, otra persona. Estamos observando. Ruiz dice también una parte. A ver, mensajes nuevos están llegando. Y serían esto lo que están observando. Tendríamos, como le estamos viendo, estamos en el zócalo del partido. Se encuentra el partido totalmente parcial con 3-0. Está ganando el equipo de primera el 8 de diciembre. Estamos con un poco de latencia, estamos con dificultades para poder facilitarle y ustedes puedan observar de sus casas cómodamente los partidos. Estaremos mejorando, como lo habíamos dicho oportunamente, entre cada encuentro del partido. El parcial ahora mismo, según me acaba de informar, sigue 1-0 en la cancha del San Agustín. Parcial 1-0. Y acá está ganando el Club 8 de diciembre por 4-0 en categoría primera. Contigo, Jorge Rolón. 3-0 el resultado parcial de este partido aquí en la cancha del Guaraní Trapiche. 4-0 ganó categoría juvenil. Y en categoría primera estamos teniendo 3-0 el resultado parcial. Con este resultado parcial, el 8 de diciembre está alcanzando 7 puntos en el grupo C. 8 de diciembre que se afianza como puntero del grupo con 7 puntos. Guaraní Trapiche se queda con 1 punto. El club 30 de agosto está con 3 puntos, que va a estar jugando su partido el día de mañana contra el Nacional de Ñati Iguazú, que está con 1 punto también. Y completa el grupo con 1 punto el club 4 de agosto. Recordemos que el club 4 de agosto queda libre en esta tercera fecha. Reiteramos, 8 de diciembre está alcanzando 7 puntos con esta victoria parcial. Club de 30 de agosto está con 3 puntos, a falta de jugar su partido el día de mañana. Guaraní está con 1, Nacional y 4 de agosto a 1 punto respectivamente. Ya comenzó el segundo tiempo en la cancha de San Agustín con la victoria parcial del equipo local San Agustín ante el club 24 de junio. En el grupo A, que corresponde entonces, está el club 6 de enero con 6 puntos, 2 partidos jugados, 2 partidos ganados. 6 de enero queda libre en esta tercera fecha. El club San Agustín está alcanzando los 7 puntos también ya para ponerse como puntero del grupo de la serie A. San Agustín está alcanzando 7 puntos con la victoria parcial que está consiguiendo en su cancha. Completan el grupo A 13 de mayo con 1 punto, 24 y Nacional de Invernada con 0 puntos respectivamente. Son los 2 partidos que se están disputando en la fecha de hoy, el día de hoy sábado. Aquí 8 de diciembre con Guaraní Trapiche y San Agustín el club 24 de junio. Mañana se completa la fecha con los partidos. Mañana se completa la fecha. El Club Nacional de Ñati Iguazú recibe la visita del Club 30 de agosto. Nueva Estrella recibe la visita del Guaraní Tercera Línea. Deportivo Unión recibe la visita del Club San José Obrero. Y mañana también, el 13 de mayo, recibe la visita del Club Nacional de Invernada, donde vamos a estar con la cobertura para la transmisión del partido entre 13 de mayo y Nacional de Invernada. Para completar la tabla de posiciones, el grupo B nos falta para completar la tabla de posiciones en categoría primera, siempre en categoría primera. La tabla de posiciones: Guaraní Tercera Línea 4 puntos, Deportivo Unión 2 puntos, San José Obrero, Nueva Estrella y Sport Colonial con 1 punto respectivamente. Todos los partidos mañana se van a completar entonces. En el grupo B queda libre el Sport Colonial en esta tercera fecha, Luis. Jorge, ¿puedes decir también que pueden seguir las tanteadores por la página de Copa Fácil? Que es una aplicación que se puede cargar por Android o iOS.
Copa Fácil. iPhone o no Android. Copa Fácil se llama entonces la aplicación que pueden descargar. Sí, pueden, inician sesión en la página y ahí después está. buscan la... Bueno, le voy a decir. ¿Cómo va a poder? Sí, a lo que están escuchando y viendo el partido, le estamos diciendo que tenemos la aplicación Copa Fácil, que lo pueden bajar de su Play Store o App Store, que sería para Samsung, Android, sería para Android, y para Samsung sería iPhone, ¿verdad? La iOS. Entonces entran en la App Store, descargan, buscan la aplicación, se llama Copa Fácil, le dan descarga. Una vez hecha la descarga, inician sesión con su página de Facebook o correo de Gmail. Una vez ingresado creando la cuenta, buscan en el Liga Santa Roseña de Fútbol con el escudo del club de la liga, y con eso ya pueden dar seguimiento. Una vez ingresado le va a aparecer todos los resultados jugados hasta la fecha desde el año pasado, como categoría senior y resultados anteriores. Y ahí están por sesión, serían primera y juvenil. En este caso tenemos partido actual en vivo de San Agustín y 24 de junio, estará 1-0, y ahora están 8 de diciembre y Guaraní FBC está ganando 8 de diciembre 3-0. Gracias Jorge, el coordinador de transmisión de los partidos, aquí entonces dando la indicación. Y también pueden compartir, Jorge, nuestra transmisión a través de Facebook. Mañana, voy a aclarar, mañana vamos a estar en cancha del 13 de mayo, gentileza muy especial de Víctor Feltes desde España, que estará auspiciando nuestra transmisión. Esta mañana estuvimos por los alrededores, ya repito nuevamente, y Feltes, creo que fue presidente los últimos años cuando salió campeón, ¿verdad? Así es. Para agregar también, tenemos la cuenta oficial en YouTube. Todos los resúmenes de cada fin de semana, lanzamos ahí los videos, el resumen de cada partido, ¿verdad? Y por ahí también pueden compartir, suscribirse, darle me gusta a los videos para ayudarlos a crecer más también como equipo, y de esa manera ir llegando a más partidos. Gracias Jorge, aquí todavía no retornan los jugadores de primera división. Vamos a retirar la banco de suplentes el 8 de diciembre, a ver quién ingresa. Está Sebastián Cáceres, un Mitaí que está con los juveniles, Francisco Cubilla, Oscar Sánchez, José Rodríguez, Josué Duarte, un Mitaí que promete mucho, Mario Jiménez, Matías Martínez ahora y Anthony. Acá se está pidiendo por Anthony, por Matías y por Josué. Vamos a ver si el técnico, profesor Ariel Benítez, qué dice para el segundo tiempo. Con 3-0 ya es posible probar a los chiquilines, me parece. Así es, como se está dando el trámite del partido, como se dio el primer tiempo, ¿verdad? Yo creo que si continúa de esa manera, da para que pueda probar a algunos jugadores. El profesor Ariel Benítez de Guaraní Trapiche, yo creo que debe cambiar el chip 100% en este segundo tiempo, porque en la primera etapa no hizo nada prácticamente, no le salió nada, con muchos problemas defensivos. Sí, mucha claridad en la parte ofensiva. El número 18 se la jugó solo prácticamente todo el primer tiempo, no tuvo esa compañía. Yo creo que si tiene ese jugador al lado que pueda generar con él algunas jugadas, yo creo que puede hacer mucho más el delantero de Guaraní y Trapiche. Matías Martínez, yo creo que va a tener oportunidad el día de hoy. Vamos a ver, señores, va a comenzar el segundo tiempo del partido. Ya está frente al esférico, jugadores de Guaraní Fútbol Club aquí del barrio Trapiche, que está perdiendo su primer compromiso. Empató a Nacional de Yatenhuazú, ahora es su segundo compromiso. Quedó libre de la fecha pasada. A ver si ahí se nota un poco, si haciendo análisis, si empató con Nacional de Yatenhuazú. Al Nacional de Yatenhuazú le ganó 8 de diciembre. En los cálculos, en los pronósticos, tiene que ganar el 8 de diciembre. Pero no está mejorando el conjunto. Si con este equipo enfrentó a Nacional y Yatenhuazú, por suerte entonces fue Nacional, bastante aguerrido, mostró también frente al 8 de diciembre. Bueno, algo llamativo que ambos equipos no tienen arquero suplente. Vemos en la planilla no figura, y ahí en el banco de suplentes de ambos equipos no le vemos a ningún arquero suplente. Lastimosamente eso, hay escasez, no hay arqueros, buenos arqueros, no estamos teniendo más en la Liga Santa Roseña de fútbol. El buen arquero es acá el 13 de mayo, Jorge, el que estuvo jugando en la selección.
Feltes. Felte es bueno. Es bueno, y el fin de semana pasado estuvimos viendo también que tuvo buena actuación a pesar de la amplia derrota que tuvo su equipo, ¿verdad? El arquero Nacional de verdad tuvo buenas atacadas principalmente en el primer tiempo. Dos cambios prepara o realiza el conjunto de Guaraní Trapiche para esta segunda etapa. De entrada ya ingresó con la casaca número 14 Miguel Melo, y ya al segundo cambio vamos a ir verificando ya para confirmar, Luis. Vamos marcando nuestro cronómetro que ha comenzado el segundo tiempo, los últimos 45 minutos. Ruiz Díaz, que baja bien la pelota por el medio, trata de combinar con su compañero, levanta para el corpulento jugador que baja otra vez para su número 9 bajando, pone contra el piso, lo va trabando el jugador Cubilla, hiciste gana, señores, otra vez Cubilla, la pelota por el medio, deja para Toby, que va Toby, no puede dominar Toby, señores, se va Toby, peligro de gol, va a tirar Toby para el número 18, al arco, marró el arco, señores, lo más fácil, Elías Saldívar, señoras y señores, perdió la oportunidad, Jorge. Increíble lo que se acaba de perder el delantero del 8 de diciembre, solito frente al arco, abrió demasiado ese pie derecho, se fue bastante desviado el remate del delantero Saldívar. Decidió en bandeja como se hizo Vías y no pudo marcar el jugador del 8 de diciembre de este partido. Los cambios ya, Miguel Melo ingresó, ¿o no? Así es, Miguel Melo, y el otro es Arnaldo Caballero con la casaca número 11. Arnaldo Caballero, los dos cambios. Después veremos quiénes se retiraron. Ahí está el jugador del 8 de diciembre, caído 2 en la cancha. Falta que corresponde a la arbitración de... Sí, 8 de diciembre está caído, 2 jugadores, se recupera el jugador de Guaraní, pero el del 8 de diciembre está tendido todavía en el piso. 3-0 el marcador del primer tiempo. Vamos a ver los 21 minutos, gol de Ortiz a los 38 de Medardo Benítez y a los 47 de Tobio Velar. Esos son los goles marcados por la arbitración del 8 de diciembre en este partido frente a Guaraní. Clínica Dental el doctor Daniel Mendoza, prótesis, extracciones, endodoncia, cirugía, implantes, así también, por supuesto, con el doctor Daniel Mendoza. Para agendar turnos puede llamar al 0971-223-939. Avanza el conjunto de Guaraní, aparece en defensa, quitando bien el 8 de diciembre, va a recuperar nuevamente el número 11, pica pelota, es lateral, finalmente corresponde, avanza la representación, es Mario Martínez, el que va a sacar Denis Cubilla, el que salió, ¿verdad, Jorge? Así es, no, le estoy viendo en campo de juego al número 6, Cubilla, y al segundo vamos a verificar de quién se trata, el que fue sustituido para esta segunda etapa. Ahí bajando bien, no pudo dominar Saldívar, falta contra el jugador de Guaraní, marca el árbitro del partido, se va a adelantar Navarro para buscar por arriba el tiro libre que corresponde a Guaraní, la falta contra el jugador Ruiz Díaz, el tiro libre lejos, todavía solitario, hombre, la barrera, el número 18 se ubica en ese lugar, el jugador Saldívar, que ha desperdiciado una magnífica oportunidad de aumentar el marcador para el 8 de diciembre, el tiro libre, señores, solo hombre, la barrera humana, con la zurda me parece, va a cargar, se demora mucho ahí, autoriza el árbitro, se va a pelota por el área, golpe de cabeza quitando Martínez, el propio Martínez trata de alcanzar, ya no puede, lateral que corresponde a Guaraní. Pascual Sosa, el otro que fue sustituido en el equipo local. Pascual Sosa. Así es, casaca 10, Pascual Sosa, y el número 6, Denis Cubilla. Entonces, los sustituidos. Apareciendo a Panadería Pan de Panes en Santa Rosa Centro, e incluso en Butu te espera Panadería Pan de Panes, produciendo productos panificados de primera calidad, galleta especial, coquito, rosquita, pan para hamburguesas, sándwiches, mitos y deliciosos postres, como siempre con la gente de Panadería Pan de Panes. Comité San Marcos en San Agustín, acopiador de leche y granos con permanente capacitación a los socios del Ministerio de Agricultura y de otras cooperativas. Comité San Marcos, asociate para progresar, porque en el campo está el desarrollo. Qué zapatazo ahí de Tobio Velar, pelota que juega arriba y reclama a la gente aquí, como le pasa a Tobía, el goleador que no pudo meter ese tanto, intentó pero le salió arriba, ese tiro libre va a sacar desde el fondo, ya lo hace el jugador de Guaraní, pelota arriba, en el medio con golpe de cabeza, Martínez levanta por el medio, sale, pelota por un costado, se golpeó
El jugador de Guaraní está tendido en el piso, va a ser lateral, va a corresponder lateral a Guaraní. Caído quien se cae, se golpeó el que cabeceó la pelota, me parece, Jorge, el que está caído, se va recuperando, va levantándose el número 18, sí señor, del conjunto es Manuel Álvarez, el 18 que estaba en el piso. Se va a cumplir el lateral, territorio todavía del conjunto del 8, levantando pelota, entra en el 18, juega para su compañero Martínez con golpe de cabeza, despeja, otra vez desde el fondo, el número 4 que quita, pelota que por el medio, está luchando López, señores, insistiendo, está López con el corpulento, qué hombre caído, vamos a ver qué pasa. Bueno, después del rebote se fue por la panza del jugador de Guaraní, recibe la asistencia por parte de su adversario, en este caso Cubilla, compañerismo por ahí también por parte del jugador del 8 de diciembre. Todo sigue, no pasó nada. Vamos agradeciendo al señor Lino Bernal, médico naturalista, te espera en Butu, apoyando nuestro trabajo. El señor Fabio Lomaquis apoya al conjunto de Guaraní Trapiche. Comercial Santa Rosa, señala hija, te espera en Santa Rosa Centro. Aquí pelota que domina el jugador, está Fleitas con el Federico, entrega para el jugador de la media cancha, Tobis que levanta fuerte, buscando por atrás, muy fuerte el pase, a ver si alcanza, está Rodrigo Cubilla, acá baja bien Rodrigo, entrega para Fernández, está Fernández, ¿para quién? Pelota por bajo, nadie puede alcanzar, ya quita el jugador Navarro para la alimentación de Guaraní, pelota que cae por el medio, cobró la falta y corresponde al Guaraní, Jorge. El profesor Lorenzo López, concejal departamental, apoya el deporte santaroseño. Gomería y lavadero del LC del señor Patricio Rodríguez te espera sobre la ruta principal en Cruce Potudí, camino a Ñatiuruguazú. El intendente municipal de Santa Rosa, el ingeniero Derlis Godoy, apoya el deporte santaroseño. El tiro libre corresponde al círculo central del campo de juego, corresponde al conjunto de Guaraní Trapiche, que pierde por 3-0, solitaria barrera. El número 18 es Elías Saldívar, ya está con el esférico, levanta muy fuerte hacia el arco, el arquero que ataja, ahí le tocó un poquito, el número 9 Miguel González, está en el piso. Aquí, señoras y señores, segundo tiempo en marcha, hace minutos, y sigue el marcador favorable al conjunto visitante 8 de diciembre por 3-0. En lo que sabe también debe ver, haciendo también, pero sí, recibió la falta por parte del jugador de Guaraní, el árbitro que no cobró. Prosigue la jugada. Vamos agradeciendo al doctor Robert Duarte, Clínica Dental Robert. Para agendar turno pueden llamar al 0982-246-837. Te espera en su local en la esquina del barrio 25 de diciembre. Aquí corresponde lateral para el 8 de diciembre, pelota que se juega por los costados, el sector de graderías, ese sector precisamente el lateral, se va Fleitas para efectivizar, ahí está librado, entregando a Toby devuelve, está Fleitas nuevamente enganchando esa pelota por bajo, devuelve a Tobía busca la presencia de su compañero, ya está dominando Ortiz, está Ortiz teniendo pelota por el piso, va vagando, señores, puede levantar el centro, lo hace ahora, en el cruce aparece el jugador Navarro con golpe de cabeza, despejando bien su esférico, pero recupera otra vez el jugador del 8 de diciembre cargando en defensa, nuevamente quitando como puede, es Fernández que lanza para el 8 de diciembre, ¿quién alcanza por ahí? Nadie está por ese sector, insiste, va a salir Ruiz Díaz, pelota entregada para el número 9 que domina, para quien prepara muy fuerte, no creo que alcance, ya sale el arquero del 8 de diciembre y domina la situación. Comercial San Juan en Santa Rosa, barrio Trapiche te espera, ofreciendo mercaderías en general con reparto a domicilio, preventa en toda la zona, cuenta con sección de panadería y mini market para mayorista y minorista. Aquí pelota fuerte, ya estaba en posición prohibida precisamente el número 7 de la representación del 8 de diciembre, Gustavo Fernández, salía, corresponde al conjunto de Guaraní que pierde en su cancha por 3-0. A los amigos del Facebook, un saludo muy especial, a los amigos que están más allá de nuestra frontera chica, porque lo que está en Oviedo, Santaní, siempre los escucha a través de la página de Radio Arapue. En Facebook pueden entrar y compartir un poco para los demás amigos. Avanza el 8 de diciembre, pelota que pone por bajo, no pudo llegar precisamente la pelota para Tobía y corresponde saque, sí, lateral otra vez para el 8. Agroveterinaria NDK, ofreciendo productos veterinarios y del agro, asistencia técnica con médicos veterinarios. Te espera en Cruz en Botú, Agroveterinaria NDK, Agroveterinaria Agrolis en Santa Rosa Centro, como siempre, Agroveterinaria Agrolis.
Ahí está Tobías, fuerte por bajo y domina el arquero César Robledo para el conjunto de Guaraní. Va a sacar a Robledo, pelota arriba, quien domina el jugador de Guaraní con golpe de cabeza bajando para el número 14 que ha ingresado, tocando bien la pelota por el medio, trata de tocar un poco más atrás, organiza la jugada para el número 4, este que levanta centro, pasado, golpe de cabeza desde el piso prácticamente quitando Benítez, toca nuevamente, está por Apache, pelota que devuelve el costado derecho, va bajando bien el número 2, está el de Guaraní, lanza al centro, arriba, no pudo alcanzar, saltaron bien, no llegó, pero si llegaba, si peinaba, seguramente va a ser peligro para la valla del 8 de diciembre. VIC, obras y reformas del señor Víctor Candia, apoyando al conjunto de Guaraní Trapiche y también al conjunto de Limpio. Para cualquier consulta pueden llamar al 0986 70 49 27, obras y reformas con el amigo VIC. Ahí pelota de Francisco Ruiz Díaz, muy fuerte, no alcanzó nadie, ya va sacando el arquero del 8 de diciembre, lateraliza dando pelota fuerte, buscando a Ortiz, retrocede mucho Ortiz para recoger ese esférico, está Saldiva cerca, a ver quién le sirve, prefiere levantar, pero ya toca jugador de Guaraní, puntea, no está nadie por ese sector, va a ser tranquilamente, se va a ir a las manos, bajando bien el arquero del 8 de diciembre. Enseguida, Jorge, ya vamos a marcar durante el tiempo de juego y el marcador de este compromiso aquí en cancha de Guaraní. Bodega Mitaimbo presenta el tiempo de juego, 10 minutos de la segunda etapa. El marcador del partido está siendo presentado por Clínica Dental Dani. El marcador indica 8 de diciembre 3, Guaraní Trapiche 0 en primera división cuando avanza el 8 de diciembre. A ver, Tobía, hay falta de Tobía, dice, puso el cuerpo y es falta y corresponde, y ya sale. Está el jugador Ruiz Díaz, lateralizando, pelota buscando a Miguel Melo. Melo devuelve la pelota por el medio, bajando el número 9, insiste Miguel González más adelante, pero aparece el jugador del 8 de diciembre punteando pelota, el número 20, y hay falta finalmente, y va a ser tiro libre para la representación de Guaraní Trapiche. El señor Juan Marcos Peralta apoya a Guaraní Trapiche. El amigo Richard Ojeda apoyando siempre al conjunto del 8 de diciembre. Salón de eventos Salsa para cumpleaños, bodas, baby shower y otros acontecimientos. Consultas al 0981-761-456. Tiro libre, Jorge Monzón preparado, señor, para el tiro libre con la derecha, centro fuerte, pasado arriba, manotea el arquero, manoteó muy bien Ever Feltes, la pelota se fue por un costado, lateral que va a corresponder a Guaraní Trapiche, ahí se va su número 2, Mario Martínez, que pide a que alguien se acerque, señores, se va Francisco Ruiz Díaz, prefiere adelantar pelota buscando al 18, este que levanta al centro por el ala, peligro, ¡ay, justito, señores! Apareció ahí quitando bien Cubilla y alejando el peligro. Venía muy bien el centro, entraba con posibilidad el defensor de Guaraní Trapiche. Rey Benítez Construcciones, trabajo garantizado y responsable. Celular número 0982-867-278. El doctor Osmar Hidalgo apoya el deporte santaroseño. El profesor Gilberto Iriarte desea éxitos al conjunto de Guaraní Trapiche. Agroveterinaria el Arca de Noé de la señora Fátima Vera sobre la calle San Agustín en Cruz en Butú. Aguarda por usted. Avanza el 8 de diciembre rápidamente, pelota metida para Ortiz, pelota por Baco, no alcanza nadie el defensor, punteó muy bien el número 15, salida de Jorge Monzón, entregando para, me parece que Apache, este que va levantando pelota en mala forma, aparece el jugador del 8 con golpe de cabeza, entregando para López, López por el medio, se mete buscando a Tobía, no alcanza, la pelota ya quita desde el fondo, ya va quitando bien el jugador defensor del conjunto de Guaraní Trapiche, otra vez la pelota por arriba, gana de por arriba, baja otra vez, entra en acción Cubilla, puede levantar buscando a su compañero, no alcanza, bajando bien López de mala forma, ahora sí, ¿qué hace el jugador de Guaraní? Punteó muy fuerte, ya otra vez sale en la representación del 8 de diciembre, Jorge. El presidente de la Liga Santaroseña de Fútbol, el profesor Robert Benítez, desea éxitos a los equipos en competencia. Supermercado San Lorenzo del señor Benito Garay, como siempre diciendo, siga nuestro trabajo de lunes a lunes con la mejor atención en Butú, sobre la calle San Agustín. Aguarda por usted.
A ver, señores, lentamente se va el jugador del 8 de diciembre para cumplir, Gustavo Fernández. Este saque manual cerca ya del banderín del córner, ese saque manual, ahí está Ortiz, puede recibir el pase, en cambio Cubilla, empuja, Cubilla levanta fuerte ahí por el área, quien salta, golpe de cabeza, otra vez todavía débil, pero ya domina nuevamente el arquero César Robledo, sale jugando con la mano, ahí está bajando, ya aparece otra vez en la cobertura, el número 11 le robó la pelota al jugador del 8 de diciembre, se va nomás el número 11 para quien la pelota en cara, sector sur, va a venir el centro por bajo, esperaba por ahí Saldívar, pero en el cruce domina César Robledo para Guaraní. Del Jiménez Benítez a desaxitos al conjunto del 8 de diciembre. Hospedaje Suni en Butu para descansar, cuenta con habitaciones simple y doble. Y para compartir con los amigos ahí cuenta con sección del restaurante, minutos a todas horas, bebidas bien heladas. Hospedaje Suni en Cruz en Butu, camino a Ñati, Uruguazú. El concejal municipal de Santa Rosa, el señor Joaquín Silva, apoya el deporte santaroseño. Lucho Martínez te espera todos los días desde las 18 horas en adelante, ofreciendo ricas hamburguesas, pizzas caseras, lomitos preparados siempre por Lucho Martínez. Pedidos al 0981-761-456. Tornería Butu, rectificación, soldadura eléctrica, atendido siempre por profesionales. Tornería Butu, estación de servicio Energy. Atención las 24 horas de lunes a lunes. Estación de servicio Energy, combustible de calidad con el precio justo. Avanza el 8 de diciembre, Cubilla, pierde pelota, recupera Pache, insistiendo López, está la lucha con Ruiz Díaz, está Cubilla, sigue y triunfa el jugador de Guaraní, punteó fuerte, pelota por el otro sector, le acosaba por ahí, Fleitas, le comete falta y es tiro libre para la fundación de Guaraní Trapiche, que pierde por 3-0, colocando la pelota el número 8, Arnaldo Monzón, para este tiro libre, deja sin embargo para su compañero el número 15, se va a encargar Jorge Monzón, en definitiva, el que va a encargarse de este tiro libre. Se van todos los jugadores de Guaraní Trapiche. Ahí está, señores, busca el primer tanto, se va al centro, cerrado, arriba, manotea el arquero, ya sacando fuerte. ¿Quién alcanza? Está Ruiz Díaz enganchando la pelota frente a la marcación, le comete falta al jugador de Guaraní, dice el árbitro del partido, y consecuentemente corresponde tiro libre, sí señor, tiro libre para Guaraní. Mientras sigue siendo atendido al costado del campo de juego Elías Saldívar, ahí cerca del banco de suplente del 8 de diciembre, 8 que está con uno menos, mientras el jugador está siendo atendido. Y los jugadores también del banco suplente se están movilizando, seguramente van a realizar cambios. El tiro libre de 2 hombres, la barra humana corresponde, tiro libre, se va la pelota, pega por la gente de la barrera, a sacar Cubilla, ya lo sacó Cubilla, adelanta pelota buscando a Fernández, está Fernández el número 7, adelanta otra Cubilla, mano a mano con el defensor, a ver qué hace Cubilla, ya están entre dos, guapo Cubilla señores, pero pierde frente al número 4, este toca, lateralizando pelota buscando por Miguel Melo, está Melo entregando por la media cancha, pone bien contra el piso el número 4, rebotó pelota, insiste otra vez, más atrás el 8 que se va señores, Arnaldo Monzón con el esférico, lateraliza pelota, cuando se acerca Ortiz para Mascardo, ahí está por el medio, sigue señores luchando por el medio la gente, Pachi domina, levanta, pero con golpe de cabeza quita por el medio, recuperando Toby para el conjunto del 8 de diciembre, ahí mano a mano con Ortiz, está Toby pidiendo también López, le sirve el pase a López que va a probó, López le dio un zapatazo desde muy lejos, el arquero no pudo contener, mandó pelota por línea final, córner Jorge. Y sigue siendo atendido Elías Saldívar, aparentemente sufrió un corte en la cabeza, ahí están tratando de tapar la herida para que pueda reingresar nuevamente o en definitiva ser cambiado, porque ya en la última jugada le faltó a ese delantero al conjunto del 8 de diciembre. Toby Velar intentó jugar pero no le encontró a su compañero de la delantera. Sí señor, el córner que se va a ir por conducto de López, el número 20, se adelantan los jugadores, está ahí precisamente Merardo, el actor del segundo tanto que va a buscar por arriba, está señor autorizando el árbitro, ya está López por bajo, a ver si es que domina Ortiz, más atrás, a ver se ubica nuevamente para recibir, se va al centro de mala forma, no alcanza a nadie señores, va sacando, está Ruiz Díaz por el medio, hay falta, dice, sí señor, la falta de López Jorge. Y sí, agarró la pelota y parte de su adversario desde atrás se tiró. López se gana la tarjeta amarilla bien puesta por el árbitro.
Es raro que el profesor Ariel Benítez no decida realizar el cambio porque ya es mucho tiempo. 5 minutos mínimo ya está fuera ahí el Elías Saldívar. Yo creo que va a decidir nuevamente el ingreso del jugador sin realizar el cambio el profesor Ariel. Sí, señor. Va a retornar de la cancha, los jugadores están realizando ejercicios físicos de calentamiento, cualquier momento puede ingresar algún jugador de refresco en la cancha, ya está clamando la gente por el ingreso de algunos juveniles del 8 de diciembre porque está ganando cómodamente y es momento para poder hacer ingresar a los chicos para foguearse un poco en primera división, jugadores del 8 de diciembre. El galpón de las comidas en Santa Rosa Centro, todos los días el galpón de las comidas. Tega Oil para cargar en hasta común y super, gasoil filtrado, lubricantes en general a 100 metros de la avenida principal sobre la calle Francisco Paz en Santa Rosa te espera. Ahí pelota más atrás para Melardo, se apura Melardo, quita, pelota se va por afuera, corresponde saque de mano, es lateral, finalmente corresponde a Guaraní, el barrio Trapiche que está perdiendo por 3 tantos contra 0. Atención, señor, estos partidos del día sábado, otro San Agustín está enfrentando al 24 de junio y mañana tendremos un partido importante en cancha del 13 de mayo. 13 recibe la visita de Nacional de Invernada, donde va a estar Radio Arapura 107.5 y a través de la página de Facebook también para los amigos, principalmente desde España. ¿Qué pasa, Jorge? San Agustín está ganando entonces por 3-0 al 24 de mayo. De junio, perdón. 24 de junio, que sigue sin levantar cabeza. Otra goleada más que está sufriendo el conjunto del barrio Costa Alegre de Santa Rosa el 24 de junio. Derrota parcial entonces 3-0 ante el conjunto de San Agustín. Acá se produce otros cambios en el equipo local. 3 cambios para el equipo local. Ya se retira con la casaca número 9. Miguel González. ¿Quién ingresa? Ya vamos a verificar los dos que han ingresado. Fabio Lomaki, el que ingresó. Ahí lo vemos al jugador del Guaraní. Pelota que va por un costado, lateral nuevamente. Se mueven los jugadores, no hay cambio. El tiempo está pasando, Jorge. Fabio Lomaki y Julián Benítez, los que ingresaron. Pelota que quita fuerte, recupera desde el fondo la gente de Guaraní con golpe de cabeza. Más adelante pelota, pero ya va dominando el número 6. Ahí está Ojeda tratando de dominarse. Deja pelota por línea de costado. Lateral en avance. O si finalmente corresponde al 8 de diciembre. Ya está Fleitas para ejecutar este saque penal. Lo hace ahora Fleitas fuerte y arriba. Golpe de cabeza el jugador de Guaraní. Por el medio va triunfando otra vez. Ahora entra en acción Lomaki. Ahora sí, Lomaki recibe la pelita cabecera del área grande. Cuidado, el peligro de gol, señores, que se acrecienta para el conjunto de Guaraní. Domina, señor, la pelota está Pachi, que no puede recibir. Sin embargo, le deja pelota para Marín. Marín levanta el centro arriba para el área. Peligro de gol. Tiró. Gol. De Guaraní, sí, señor. Encontró la gente de Guaraní la oportunidad y esta ocasión no pudo aprovechar y manda en el fondo del arco. Ahora Guaraní concreta su primer tanto a través de Arnaldo Caballero, el nuevo marcador aquí en el barrio Trapiche. 8 de diciembre 3, Guaraní Trapiche 1 y el gol se produjo, Jorge. A los 22 minutos de la segunda etapa. 22 minutos del segundo tiempo, ¿cómo viste esa jugada? Bueno, el número 18, como siempre luchando, bajó de pecho ahí dentro del área del conjunto del 8 de diciembre y despacito se fue ingresando la pelota al arco del 8 de diciembre después del remate de Arnaldo Caballero para concretar el primer tanto y descontar para el conjunto local. Arnaldo Caballero, 22 minutos de la segunda etapa. Se ha movido el score, señores. Va descontando Guaraní del barrio Trapiche, jugador aparentemente lesionado, está siendo sacado en camilla el jugador de la representación visitante Guaraní Fútbol Club, 8 de diciembre. Aquí, señoras y señores, se ha movido el tanteador ahora, 3-1 que favorece al 8 de diciembre. Bernardino Martínez fue sacado con molestia muscular aparentemente. Ya ahí le vemos a José Rodríguez que se prepara para ingresar.
hay otro también que se está preparando para ingresar en el conjunto del 8 de diciembre. El señor pifiando, recupera el jugador de Guaraní, el número 7 que quiere encarar, se va nomás, señoras y señores, ¿qué pasa? Era Julián Benítez, pelota y corresponde sacar la recomendación del 8 de diciembre. Corresponde al 8 de diciembre cuando va a haber cambio en el 8, sí señor, va a haber cambio, Jorge. Gomería Tapití te espera sobre la calle San Agustín, incluso en Butú, la solución a su problema de neumático. Venta de cubiertas nuevas y usadas en Gomería Tapití. El ingeniero Cristian Ferreira apoya el conjunto del 8 de diciembre. Sí, señor, va a haber cambio. Creo que José Rodríguez el que va a ingresar, al igual que Anthony Rodríguez. Los dos cambios que ya prepara el técnico de la redacción del 8 de diciembre. Sale ahí el arquero, domina pelota para Guaraní, va sacando César Robledo con las manos, juega para su compañero, a ver qué hace Martínez, levanta fuerte, pero con golpe de cabeza va quitando Medardo adelanta pelota, pero entra en acción nuevamente el número 14, quien quita, la pelota todavía no traspuso límite de costado, malo el pase, recupera la de Guaraní, va cargando otra vez, ahí por arriba Ojeda que no pudo bajar, triunfa el número 11, toca pelota desde lejos, quiso probar puntería y se animó nomás, el número 19 es Fabio Lomakis, desde muy lejos probó puntería, jugador que se va recuperando del 8 de diciembre, cuando también es eminente el ingreso de dos jugadores del 8 de diciembre. Muy bien, se retiran, casaca número 20, José López, casaca número 18, Elías Saldívar en el equipo del 8 de diciembre, para permitir el ingreso primeramente de José Rodríguez y también de Anthony Rodríguez. Sí, señor, el cambio que se va a realizar cuando también en este momento hay un jugador tendido en el piso, ingresan los auxiliares, los camilleros para sacarlo. ¿A quién lo va a sacar ahora? Y José López se dio cuenta de que iba a ser cambiado y se tiró al piso para ganar un poquito más tiempo, pero el árbitro va a adicionar más después. Sí, no. Ahí, señores, es eminente el ingreso nuevamente de Bernardino Martínez en la escuadra del 8 de diciembre. Está siendo sacado López, ya fue sustituido por José Rodríguez y por Anthony Rodríguez, que es el otro jugador que ingresó. Dos cambios, se retiran Elías Saldívar y José López de la escuadra principal del 8 de diciembre. Me estaba fijando en el último cambio de Guaraní Trapiche, se había retirado del campo de juego, como decíamos ya, Miguel González. Ahí está, ya tenemos en planilla marcado, entonces ya vamos a verificar el otro sustituido en la última tanda del Guaraní Trapiche. Agradecemos a Bodega Mitaim Butuyo, donde vas a encontrar bebidas, cerveza, gaseosa, vino, whisky, cigarrillo, y los domingos ofrece asado y sopa. Yaumina Bodega, sobre la calle San Agustín, en su local de siempre. Yaumina Bodega, bebidas en general, así también para comer ricas empanadas todos los días en Yaumina Bodega. Aquí va a sacar 8 de diciembre, va a colocar la pelota, se apura y le deja la pelota al jugador del Emanuel Álvarez para que pueda agilizar la jugada. Está queriendo descontar más el conjunto local que pierde por 3-1 en este partido. Dos cambios ya realizó el técnico de la organización del 8 de diciembre, el profesor Ariel Benítez, cargando arriba, pelota, quien alcanza, Toby entra en acción, golpe de cabeza, quiere habilitar a Cubilla que no alcanza y ya está a las manos del arquero de Guaraní. Pollería Tía Rosa en Simón Bolívar te espera. Pollería Tía Rosa para disfrutar de ricos pollos al espiedo. Así también bebidas en general en Pollería Tía Rosa. Comercial Celaya en Santa Rosa cuenta con sección de ferreterías en general, palas, machetes, limas, caretillas, tambor de plástico y mucho más en Comercial Celaya. Casa de bebidas Lance, el amigo Freddy Caballero en Santa Rosa Centro. Tu casa de bebidas Lance. Va a corresponder, saca manual cerquita al banderín, se va adelantando el jugador número 7 para efectivizar Gustavo Fernández para el 8 de diciembre. Está Fernández, pelota que carga para quien, Ortiz, ahí centro del área, señor, aguanta, se cae, no hay falta, dice el árbitro, el recuperado sacando de esa afuera, el jugador del 8 muy fuerte, el zapatazo que le dio Martínez, se pierde por línea final, va a ser saque de portería, saque de valla que va a corresponder a Guaraní Trapiche que pierde por 3-1, señores. Taller mecánico Fafa de Beto Zorrilla, reparación de autos de cualquier marca y modelo en Santa Rosa te espera. AEB Construcciones del arquitecto Antonio Berbenítez, construcciones en general, diseños en 3D, presupuestos
Contactos al 0983-897-231. Clínica Dental Dani del Dr. Daniel Mendoza. Prótesis, extracciones, endodoncia, cirugía, implante. Te espera en Cruz Embotú. Para agendar turno, llamar al 0971-223-939. Que falta, dos hombres caídos, ahí falta el árbitro, tranquilo nomás, ahora tarjeta amarilla para Ruiz Díaz. Ahí está, el jugador es caído, entró fuerte a uno de ellos, el otro no sé, se cayó también el número 7, estaba Gustavo Fernández, no vi con quién chocó, pero de todas maneras parece que tiene calambre. Y recibió un golpe ahí Fernández en primera instancia, y después Francisco Ruiz Díaz entró con vehemencia ahí en contra de Rodrigo Cubilla, recibió la amonestación por parte del árbitro, tarjeta amarilla. Yo creo que hace rato ya tenía que haber molestado a este jugador. Ya, yo creo que producto de la impotencia también por parte de Panchi Ruiz Díaz, la última infracción. Sí, señor, el tiro libre corresponde al 8 de diciembre, ya está preparado, número 6 para efectivizarlo, hace Víctor Ojeda con la zurda, centro fuerte por la otra cancha, quien alcanza, aparece por el área, peligro de gol, cerrando el arquero, ya hubo falta, sí señor, no sé si chocó, pero está tendido en el piso, ahí César Robledo, hay un choque, hay un toque, a ver qué pasa después, veremos, señoras y señores, y Ariel está conversando con su ayudante para poder hacer el cambio correspondiente. Con muestra de dolencia se tiran del piso. Veremos finalmente qué pasa, Jorge. Le tocó la mano, le pisó, alguna cosa. El arquero ya ganaba la posición del balón, metió la pierna ahí, el delantero del 8 de diciembre se ganó la tarjeta amarilla. Hubo contacto por la cabeza del arquero ahí, del arquero de Guaraní y Trapiche, Robledo, que pide asistencia. Tarjeta amarilla para el número 9 del 8 de diciembre, Anthony Rodríguez. Y lo peor del caso es si él se lesiona, no hay arquero. No tiene arquero suplente, tendría que entrar o quedarse un jugador de la cancha para poder cubrir el arco. Eso es lo más triste para el conjunto local. Llamado Matías Martínez para ingresar. Ya se prepara el jugador del 8 de diciembre. Yo creo que se va a recuperar el jugador, el arquero de Guaraní Trapiche. Ya de a poquito se va reincorporando. Jorge dice un pack porque entra mi hermano, le dice a los amigos que están ahí. ¿Qué dice Jorge? Pámelo. No, pero dice que Jorge es el que Ogatata. Bueno, va a ser difícil me parece, pero de todas maneras va a ingresar en la escuadra del 8 de diciembre Matías Martínez, que años anteriores estuvo militando en conjunto de Santa Ni, Jorge. Panadería Pan de Panes en Santa Rosa Centro y en Cruz Embotú todos los días, de lunes a lunes te espera. Panadería Pan de Panes, Comité San Marco de San Agustín. El señor Lino Bernal, médico naturalista, te espera en Embotú. El señor Fabio Domaquis también apoyando al conjunto del Guaraní Trapiche. Comercial Santa Rosa de Ñala Hija, como siempre. Un clásico para realizar las compras en Comercial Santa Rosa. Ojeda que carga baja, Cubilla está todavía en posición, no está en offside, va Cubilla, retrocede con el esférico, pelota para Fernández, Fernández toca para Rodríguez, otra vez para Fernández, está Gustavo, adelantando pelota para Cubilla, quiere irse, lo atropella, lo quita, señor, hay falta, dice, o pelota por el lateral, o falta. Lateral que va a corresponder en avanza la representación del 8 de diciembre, preparado como siempre para el lateral de Gustavo Fernández, que dice, ahí va a haber cambio en el 8 de diciembre, sí señor, va a ingresar casaca 16, Matías Martínez, la escuadra principal, retorna después de varios años en su club de origen en el 8 de diciembre, Jorge. Muy bien, se retira el número 7, Gustavo Fernández, para permitir el ingreso de Matías Martínez. Gustavo Fernández, que rindió bastante bien, cumplió nuevamente con su trabajo el día de hoy. Bastante cumplidor el jugador del 8 de diciembre, Gustavo Fernández, que vino como refuerzo de este año de San Agustín. Sí, señor, excelente. El jugador que acaba de salir para permitir el ingreso de Matías, el saque manual que se cumple. A ver, aparece José, está en acción nuevamente Cubilla para José. ¿Qué hace Cubilla? Engancha bien, puede levantar el centro, señor, está bien ahí Rodríguez vuelve a enganchar la pelota, busca la presencia de su compañero para Ojeda, Cubilla para Rodríguez, toca muy bien, pide Martínez, insiste, otra vez el jugador del 8 de diciembre, está Rodríguez, busca la lateralizada fuerte por el otro extremo.
extremo, baja bien con golpe de cabeza buscando a Tobías que ya no alcanza, desde el fondo ya está con el esférico, fleita para Ojeda, pone la pelota por el piso, avanza más adelante para el jugador Matías que toca pelota, pierde, insiste ahí el jugador de Guaraní, aguanta el número 18, hay falta, dice el árbitro del partido, corresponde a Guaraní, Jorge. El tiempo de juego, presentamos el tiempo de juego gracias a Bodega Mitaín Butú. Tenemos 33 minutos del segundo tiempo, 33 minutos de la segunda etapa. El marcador de este partido está siendo presentado por Clínica Dental Dani. 3-1 gana el conjunto del 8 de diciembre. Ya ingresó Matías Martínez. Hay otro cambio en Guaraní, Jorge. El último cambio que presenta el técnico Barrios. Se retira con la casaca número 5, Daniel Navarro. E ingresa el jugador de Guaraní. Ya al instante vamos a verificar el número de la casaca para confirmar el nombre del jugador. El tiro libre, atención, se va a aparecer Rodríguez que quita, nadie puede alcanzar, atención, por ahí está cerca Matías, está también el jugador del 8 de diciembre, ya quita pelota, puntea, pero aparece, insiste, hay falta del jugador, dice el árbitro del partido, falta de Matías en la media cancha, corresponde, tiro libre, entró muy fuerte, peleando ya el jugador del 8 de diciembre, Matías Martínez, el tiro libre corresponde a Guaraní frontal al arco, creo que el número 7 el que se va a encargar de este tiro libre, a ver quién se encarga, sin embargo el defensor levanta pelota arriba, golpe de cabeza en defensa de Martínez, otra vez cae en poder de la gente Guaraní, que busca lanzando, Ojeda que despeja, Cubilla que lanza, pelota por la otra cancha, no está nadie por la media cancha, Rodríguez que entra en acción, cuidado Cubilla, falta otra vez, esta vez es Rodríguez y otra falta que corresponde a Guaraní. A destiempo llegó ahí José Rodríguez, le apuntó la pelota al jugador de Guaraní, metió la pierna ahí José Rodríguez, la falta sin amonestación, otro tiro libre más para el conjunto local, el que ingresó fue Ángel Ramírez, casaca 16. Ramírez, ahora el tiro libre nuevamente para el conjunto local, señores, que pierde por 3-1, a ver con el centro, se amontona la gente por el área, va ahí pelota del número 4, por bajo, despeja, se zambulle, quita el defensor, pelota para Cubilla que lanza buscada a Matías, alcanza a medias, cuidado, despeja, el defensor, entra rápidamente Cubilla en acción, puede recibir la pelota otra vez Matías, baja Matías, pone contra el piso, busca a su compañero, va aguantando, ahí levanta pelota por el medio, puede ser señora, entra el arquero, sale cuando estaba por ahí cerca el número 9 del 8 de diciembre, sigue el marcador favoreciendo al conjunto visitante por 3-1, Jorge. El profesor Lorenzo López, concejal departamental de apoyo al deporte santaroceño, Gomería y Levadero del Lecero, el señor Patricio Rodríguez, en su división de Gomería atendió las 24 horas con servicio de auxilio, como siempre con Gomería RC, en su división de lavaderos para dejar como nuevo tu vehículo, aspirado, lavado, encerado completo, en Gomería y Levadero de RC, sobre la ruta principal en Concepción camino Añá, Tigre, Guazú te espera. Caído un jugador, está retorciéndose en la cancha, el jugador del 8 de diciembre va a pedir el ingreso de los auxiliares, en este caso del 8 de diciembre, a ver si qué gravedad tiene el jugador del 8 de diciembre. Aquí sigue favoreciendo el resultado a la representación visitante de este equipo del 8 de diciembre, cuando aprovechan también ya a estas horas de salir afuera, a tomar, a refrescarse un poco, a hablar con sus técnicos, pero el jugador está caído en el campo de juego. Jorge, todavía no pude ver la camiseta. Para mí que es Ojeda. No estoy viendo parado a Víctor Ojeda, para mí que es él el que está lesionado, aparentemente la parte de la rodilla, cuidadosamente está extendiendo la pierna ahí con la ayuda de José Rodríguez. Esperemos que no sea nada importante, ¿verdad? Porque es un jugador que siempre también está rindiendo en la parte defensiva, en el medio campo, toda esa parte está ganando todo, despejando cada pelota aérea. Víctor Ojeda, que va a ser retirado en camilla, yo creo que va a ser cambiado.
Vamos a ver también banco de suplente. Ariel Benítez seguramente va a recurrir a otro hombre de refresco. Ahí precisamente estamos viendo que están haciendo calentamientos. Hay muchos chicos que pueden ingresar a esta altura del partido porque prácticamente 3-1 es bastante difícil para un guaraní jugando de esta manera para poder empatar y menos todavía para ganar. Pero el fútbol es fútbol, pero como vemos, ahí está otra vez el cambio que se avisora en la escuadra del 8 de diciembre. Así es, se prepara para ingresar Sánchez, Oscar Sánchez. También otro jugador que se prepara para ingresar, Cubilla, Francisco Cubilla. Uno de los que va a ser cambiado ya está. Víctor Ojeda, retirado en camilla con muchos dolores, el jugador del 8 de diciembre. Sí, señor, ya está pelota en poder de la gente de Guaraní. Cuidado que va con golpe de cabeza Rodríguez. Va recuperando otra vez Lomaki, la media vuelta por el área. Fuerte quita el defensor Bernardino Martínez. Lateral que corresponde a Guaraní. Ahí se adelantan los hombres. A ver, rápidamente el número 7 va a utilizar este tiro libre. Julián Benítez para la representación de Guaraní. Carga la pelota por el área, señores, bajando bien. Ahí está el jugador del Nacional. No puede, de Guaraní no puede. Ahora sí trata de levantarse de mala forma, señores. Puso bien el cuerpo, el número 18 no pudo sacar a Emanuel Álvarez de Guaraní Trapiche. Corresponde consecuencia saque de arco al 8 de diciembre. Se confirma el cambio. Por Víctor Ojeda ingresa Oscar Sánchez y por Daniel Ortiz ingresa Francisco Cubilla. Cubilla entonces ingresa con Sánchez. En la escuadra se va retirando el número 11, Ortiz, el que marcó el primer tanto en el día de hoy aquí en la cancha de Guaraní Fútbol Club. Va a realizar los cambios, posteriormente se pondrá nuevamente en marcha el esférico. El arquero se va a encargar de este saque de arco, colocado la pelota del lugar correspondiente. Ya autoriza el árbitro, lanza pelota del arquero, fuerte y arriba por la otra cancha. ¿Quién peina? Pelota está para 16, golpe de cabeza entregando más adelante. Cuidado, el 17 que está, salió el arquero, ya jurando la situación, posición prohibida, dice el árbitro. Tocaron ahí entre Tobías y el otro jugador de la representación del 8 de diciembre. El intendente municipal de Santa Rosa, el ingeniero Doris Pío Godoy, apoya el deporte santaroseño. Clínica Dental de Robert Hugo Duarte en Cruz en Butú, en la esquina del barrio 25 de diciembre. Para agendar turnos pueden llamar al 0982-246-837. Comercial San Juan en el barrio Trapiche te espera como siempre. Comercial San Juan. Agroveterinaria NDK en Cruz en Butú. Agroveterinaria Agrolis en Santa Rosa Centro, como siempre la guarda por usted. BIC Obras y Reformas del señor Víctor Candia. Celular número 0986 70 49 27, apoyando al club de Guaraní Trapiche. Va sacando desde el fondo, sacaba Mario Martínez, la pelota por el medio, prefiere jugar otra vez para Mario, que levanta arriba fuerte, bajando con el pecho el jugador, me parece que era el jugador Lomaki, sin embargo pierde pelota, recupera el número 2 Fleitas, Fleita entrega para Rodríguez, baja bien, aquieta el esférico, no puede, parece que va a perder la pelota, sí, lo perdió, ahí jugando más adelante, no puede alcanzar nadie, el 8 de diciembre que domina, Tobías, señores, puede jugar para Matías, fuerte el pase, muy fuerte cerca de la raya, está dominando Matías, se fue, pelota por línea final y es córner, Jorge. Así es, el córner para el conjunto del 8 de diciembre, Matías Martínez, que no pudo dominar bien y llegó ahí el jugador del Guaraní Trapiche para mandar el córner. El córner va lentamente para efectivizar Rodríguez. Está el jugador Rodríguez. José, señores y señores, va a encargarse de este tiro libre. No hay apuro, señor, para el conjunto visitante. Está ganando tranquilamente por 3 tantos contra 1. Va a ir el centro seguramente con la pierna derecha. Va a cargar. Ya están por el área aguardando. La gente del 8 de diciembre buscando por arriba. Ya está, señora, ahí. La autorización del árbitro, ya está Rodríguez, José que levanta, pelota centro pasado, no está nadie, Martínez que peina, recupera otra vez el defensa, va sacando el jugador del 8 de diciembre en mala forma, con golpe de pecho, entrega más adelante, avanza Guaraní, cuidado señor, entra en acción, quita Tobías por un costado, cuando se iba a ir ya la gente de Guaraní, señores. El señor Juan Marcos Peralta apoya al club Guaraní Trapiche, el señor... el amigo Richard Ojeda desea éxitos al conjunto del 8 de diciembre.
Agradecemos a la gente del Salón de Eventos Zarza, que ya está habilitado para cumpleaños, bodas, baby shower y otros acontecimientos. Celular número 0981-761-456. Cuidado que Rodríguez domina, va a habilitar al jugador Matías. La dio con todo, totalmente desviado. Se le fue la pelota a Tobía y desperdicia la oportunidad. ¿Por qué, Jorge, lo marcamos el tiempo de juego? El tiempo de juego de este partido aquí en cancha de Guaraní Trapiche. Tiempo de juego presentado por Bodega Mitaín Butú, llegando al minuto 44 de esta segunda etapa. El marcador del partido presentado por Clínica Dental Dani. El marcador está indicando que gana el conjunto del 8 de diciembre por 3-1. Ya 44 minutos de este primer tiempo. Hay falta, dice el árbitro del partido. Protesta Sánchez, caído el número 18 de Guaraní. Precisamente está en el piso y va protestando el tiro libre de Manuel Álvarez, el que se cae. Y el tiro libre va a corresponder a Guaraní Trapiche, señores. Ahí colocando la pelota en el lugar correspondiente, el número 7, sí. Julián Benítez, el que quiere darle un zapatazo, un solo hombre en la barrera humana. Hace el tiro libre, va a cargar, quiere descontar Guaraní Fútbol Club en su cancha porque está perdiendo, señores. Atención, ya está Julián, el centro arriba. Peinaba el defensor y a la pelota al córner. Córner. Offside. Finalmente, posición prohibida, dice el árbitro del partido. El tiempo se va acabando, 44 minutos del segundo tiempo. Tiempo cumplido ya, Luis, 45 minutos de esta segunda etapa. Yo creo que no va a haber muchos minutos de descuento en este partido. Ya está liquidado el pleito, 3-1 está ganando el conjunto del 8 de diciembre. Aquí, señores, ya se cumplió el tiempo reglamentario. El tiro libre va a sacar el arquero. Está Feltes lanzando fuerte, busca Matías. Se adelantó Pachi. Pelota por la otra cancha. Otra vez el defensor que despeja de cabeza por el medio. Sánchez que no puede. Deja, sin embargo, ya alcanza el jugador Fleitas. Adelanta para su compañero. Este está para Tobía. Tobía a ver para el número 9. Devolviendo 1-2. Señores, se va. Se le pierde el esférico. Insiste, se cae. Falta, dice el árbitro del partido. Y es tiro libre, y me parece que Matías quiere probar de ese lugar, Jorge. Sí, la falta que cometió el jugador de Guaraní, Francisco Ruidía, nuevamente se le iba el jugador del 8, le agarró de atrás, un tiro libre bastante peligroso para el conjunto del 8 de diciembre. Matías Martínez se le nota confiado, pidió el balón para este remate. Vamos a ver qué pasa, lejos todavía del arco. 2, 3, 4, hombre en la barrera humana. La indicación de César Robledo. Atención con este tiro libre. Se prepara Matías Martínez. Está Rodríguez. Ahí está Martínez. Pelota que pega para la humanidad de la barrera. Recupera otra vez Matías. Ahí se cayó. Otra falta. Es falta, dice el árbitro del partido. No sé, ya está fuera de sí prácticamente Panchi. Luis Díaz. Primeramente entró con todo en contra de Matías Martínez, después en segunda instancia metió el codazo, el árbitro no le vio, él estaba amonestado. Yo creo que está jugando gratis ya este jugador. Atención, el tiro libre, 4 hombres en la barrera humana. Rodríguez José con el tiro libre, carga la pelota arriba, todavía dentro. Cabezazo frente al arco, señor, el cabezazo. Se salva de esta manera. Estuvo cerca de marcar su primer gol el jugador Matías Martínez, Jorge. Desde nuestra posición parecía que iba al arco, Luis, pasó cerca el cabezazo de Matías Martínez, le agarró de contrapierna al arquero, al portero del Guaraní. Por poquito no llegó el gol de Matías Martínez, por poquito no llegó el cuarto del 8 de diciembre. Avanza Guaraní por el área, que peligro de gol, se va cerrando. Es algo impresionante cómo marró el arco, señores. Pase servido dentro del área, 3 metros. Entró, no sé, ahí está en el piso tendido. El que más logró, el número 11 de la representación, Arnaldo Caballeros, se lamenta porque estaba cantado el segundo. Era más fácil meter que errar, Luis. Erró solito frente al arco. Qué jugador realmente. La figura del equipo de Guaraní es el 18. Intentó, luchó siempre desde el primer tiempo. Como decía, no tuvo ese acompañamiento que necesita, pero realmente es un jugador bastante importante, corpulento, pero siempre luchador y gana constantemente, o ganó constantemente
desde su posición. Él hizo la jugada para el descuento, bajando de pecho a su compañero. Sí, señor, cuando despeja con mucha fuerza por ahí Martínez, pelota entrega más adelante, el 17 que ya quitó fuerte, muy fuerte, era de Francisco Cubilla, no alcanza a nadie, el arquero que devuelve de Guaraní, ya con tiempo cumplido, se juega minuto de adición, devuelve desde el fondo la gente de Guaraní, pelota por el área, qué peligro, pero ya no pudo llegar el número 11, nuevamente lindo el pase de Lomaquis, el arquero de 8 de diciembre que va a dominar, esto va a terminar, señoras y señores, este partido aquí en cancha de Guaraní. Rey Benítez Construcciones, trabajo garantizado y responsable. Celular 0982-867-278. El doctor Osmar Hidalgo apoya el deporte. Señoras y señores, ha sonado el silbato del árbitro del partido. Ha concluido el partido en primera división. Aquí en cancha de Guaraní Trapiche. Victoria del 8 de diciembre por 3-1. Ahí se saludan los jugadores y la afición deportiva que van levantando de sus asientos, retirándose. Información, Jorge, tenemos de la cancha de San Agustín. Humillación, vapuleada, goleada, 6-1. Ganó el conjunto de San Agustín al 24 de junio, 6 goles contra 1. Impresionante la capacidad goleadora que tiene el conjunto de San Agustín. Sí. El fin de semana pasado 5 goles, hoy 6 goles. 11 en 2 partidos. En 2 partidos, San Agustín que está... Allá uno. Tiene 12 goles, está con todo. 4 promedio. Está con todo el conjunto de San Agustín, con jugadores locales, pocos refuerzos para el conjunto de San Agustín. Hoy nuevamente entonces otra goleada más para el equipo de San Agustín. Y acá, obviamente, 8 de diciembre también, que está bien encaminado como puntero de su grupo, alcanzando 7 puntos en el grupo OC. Guaraní Trapiche que se queda con 1 punto, Luis. Sí, señor. Así están las cosas, que va cayendo el sol, que se va perdiendo el ocaso, la gente que se retira. Finalmente vemos mucha gente, aparentemente no había mucha gente, pero ahora que se está retirando, todos los costados había gente. Y una recaudación seguramente un día sábado me parece que es suficiente. Hay gente que hoy en día después de la gran lluvia no se trabaja. En las empresas sí, pero aquí no. Señoras y señores, así hemos cumplido con la gente, la afición deportiva, con la gente de la radio para la cobertura de este compromiso. Se va retirando Guaraní, 8 de diciembre también, la afición deportiva que de repente ya estamos escuchando en los vehículos la música del 8 de diciembre. Jorge, vamos despidiéndonos, agradeciendo a los amigos que siempre nos apoyan. Así es, nos vamos cerrando este trabajo el día de hoy con la promesa de volver el día de mañana, Dios mediante, desde la cancha del club 13 de mayo para lo que va a ser el partido entre el local 13 de mayo y el Nacional de Invernada. Esperemos que sea un gran partido, un partidazo. Será hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. Sí, señor, aquí vamos levantando campamento en este lugar, vamos agradeciendo a Jorge Martínez. Jorge, será hasta el día de mañana desde cancha del 13 de mayo. Luis, muchísimas gracias, tuvimos teniendo una excelente transmisión, a la humildad que siempre nos corresponde, nos hace, me dice. Estaremos informando que estaremos transmitiendo a partir de mañana el partido del 13 de mayo versus Nacional de Invernada. Y también hay 3 partidos más, un partido de Unión contra San José Obrero, Nueva Estrella Guaraní tercera línea y Nacional Ñetinubazú versus 30 de agosto. Ha sido todo por hoy, Luis, muchísimas gracias, estaremos viendo mañana en la cancha del 13 de mayo. Amigos del deporte, ha sido un gusto, un placer. Saludos a los amigos que están más en nuestra frontera, que han utilizado los servicios de la página en Facebook de Radio Arapú, y a los amigos que están en los alrededores. Será hasta mañana con otra jornada deportiva. Buenas tardes.